Suscríbete. Saludos cordiales a la gente. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Este es el cantante que va a actuar hoy. Fey, pero él no es solamente cantante, él es escritor, él es productor. Personal ahora es Personal Pay y mucho más fácil de usar con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Bueno, hoy hay que saber los datos de Canadá. ¿Quién tiene los datos para conocer a Canadá? Bueno, listo. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Proba la nueva y mejorada Shell Fórmula Super. Shell, mejor por lejos. Estoy hablando con Ricardo, compañero, sobre el tema. Yo sé mi debilidad, todos sabemos nuestra debilidad. Claro. Y Lo vas más a... conocido es porque, seguro que lo seguí por el tema del fútbol internacional, el defensor del Bayern. Sí, Es el más, sí. El lateral izquierdo. Destacado. Es el jugador en la actualidad, junto con Mbappé, el más rápido del mundo. De las ligas top, junto con Mbappé. En Canadá lo ¿Pero usaron. tiene técnica o corre nomás? No, Juega técnica. bien. Canadá lo usó en distintas posiciones, hasta de puntero derecho. En partido importante para 23 años, joven. Sí. para acercarlo al área, tratando de aprovechar sus virtudes técnicas. Que liquida en los últimos metros. Sí, y hubo partidos que no asumió. Que vos decías, viene del Bayern con todo el prestigio que tenía y no mostró esa diferencia. Pero es un equipo compacto, de fuerte, marcan, corren, tocan bien. Es decir, el Canadá de antes, que vos decías le gana 3-0, Ya no. tiene otra fuerza, otra fortaleza en la disputa de la pelota. En el 2011 empató 1-1 con Argentina, Canadá. Sí. Un gol en contra de Vanega. Bueno, Y en la no última pudo sacar clasificatoria fue el mejor equipo con CAF. Ganó la clasificatoria a Qatar como puesto número 1. Por encima de Estados Unidos y México. Sí. Este que canta el colombiano, novio de Karol G, ¿no? Karol No G. sabía. El Karol novio. G. Esa parte me perdí. No Ah, sé te si- perdiste esa Y parte. eso empezó... Estamos hablando de Canadá y vos salís hablando del novio de Karol G. Ese dato Telejón no lo tengo, Arturo. Y aunque hago como si El Karol G. nada, La bichota. Yo sé quién es la bichota. qué amargura me da. Y el novio de ella, no, digo por lo que va a generar hoy, digo. ¿Cómo? Estamos hablando de fútbol y va a salir con... Por fuera me río, No, pero por no me adentro. salió de la mamen después. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veronio, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de veronio con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Este de cumpleaños Josué Maldonado de Luque, muchísimas felicidades. Tengo 2 agendas sociales y seguimos. José Maldonado de Luque está de cumpleaños y está de cumpleaños Sebastián Portillo, cumpliendo años. Muchas felicidades. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Tenés grabado ahí. Inglaterra hoy no le gana a Dinamarca. Jamás, po. Está jugado, ¿eh? Estoy jugado. No dije que va a ganar Inglaterra ni que va a ganar Dinamarca. Lo que dije que Inglaterra hoy Sí, 2 resultados. no le gana a Dinamarca. Guay. Tenés grabado ahí. Guay. Tenés grabado ahí. ¿Eh? Inglaterra hoy no le gana a Dinamarca. Muy bien. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo Yo momento. creo que la expectativa que se tiene es muy grande del debut de Paraguay. Y recién debuta el lunes. Sí, la ansiedad. ¿Por qué eso es? Y la falta de confianza de muchos también. ¿Por qué eso es? Por el nivel exhibido últimamente, la gente no quiere perder la esperanza de ir al Mundial, estamos todos ansiosos para ver una mejoría y me parece que el grupo tiene que dar respuesta a eso, ¿no? Independientemente al perfil de muchos futbolistas, ya está, si juegan como juegan, son criticados, dale, jugátela, no te queda otra. A ver si cambias un poquito la historia y comenzás a contagiarle algo a la gente pensando en las eliminatorias, ¿no? Además hay algo que tenemos que tener en cuenta. Colombia, a pesar del gran momento,
vamos a decir antes que venga Pancho, el gran momento que atraviesa Colombia es impredecible, no sabe cómo va a jugar el lunes, te puede jugar muy bien como puede jugar muy mal, así son los colombianos, por eso tienen solo un título continental y le ha costado, a pesar de tener una exquisita técnica desde antes, ganar campeonato. Esa es la historia de Colombia. Y bueno, nosotros hemos tenido otro tipo de fortaleza en ese aspecto y ojalá eso aflore el lunes, ¿no? Es que a veces tiene paciencia Colombia, Carlos, porque si se les cierra a Paraguay y ellos no llegan al gol, también van a tener sus dificultades. Ahora, que los nuestros estén finos es otra cosa. Yo creo que vamos a salir a esperar y vamos a jugar de contra por la velocidad. O sea que hubo un partido, Ricardo, justamente hablando de paciencia, que me tocó ver que es clasificatoria en Barranquilla, Colombia-Venezuela. Que uno hablaba a priori, bueno, Colombia gana a un Venezuela que todavía no lo conocíamos, porque recién comenzaban las primeras fechas. Y tuvo una paciencia enorme Colombia, porque Venezuela se encerró atrás y de contragolpe lo pudo ver lastimado. Inclusive yo creo que el resultado fue mentiroso, que gana Colombia 1-0. Pero a base de la paciencia que tuvo de poder manejar el partido y cuando convirtió el gol después se defendió bien, pero justo tuvo en ese partido, cuando un Venezuela se le defendió y le jugó de contra, tuvo esa paciencia de trabajar el partido los 90 minutos, que después lo terminó ganando. Ahora, Paraguay todos los partidos, contra lo que uno podía pensar por el perfil de nuestros futbolistas, salió a apretar arriba, a la salida. Es decir, yo creo que yo pienso que deberíamos esperar, tal cual, pero ellos no han jugado así y tenés que callarte cuando cualquier entrenador de la selección te dice robamos 5 pelotas en campo rival. 5 pelotas robadas en campo rival son 5 jugadas de gol. Vos que no tenés magia, contra eso no podés decir no, estás equivocado. Ahora, ¿qué se debe hacer para que no te domine un equipo? Porque los que te dominan es basado en el trabajo de los dos volantes. Colombia juega con 2-3-1, ¿no? Arriba. Entonces, a esos dos volantes hay que marcarlo, para que ellos no tengan posesión de pelota. La pelota debe ser manejada por los centrales. Entonces, sí, ponerle que juegue olvídate cuando ellos tienen la pelota de marcarla a los centrales. Venía acá con los dos volantes. Entonces, si ellos quieren hacer girar, tienen que retroceder con los centrales. Y si vos ahí le robas la pelota, porque le obligás a adelantarse y hasta se puede entusiasmar y conducir al central, porque como nadie le marca y nadie se desmarca, entonces ellos se pueden entusiasmar y si ahí robás, tenés que salir rápido en ¿Vos sabés que ataque. Pero, repito, Paraguay todos los partidos jugó apretando arriba de hace 10 Si vamos a lo que decís, Carlos, en el último partido se lo escucha a Garnero decirle a Adam Vareiro, vení con el 20. Con uno de los volantes el 20. Como diciendo, dejá de joder ahí con los centrales, claro, y vení con el 20. Se pasó diciendo vení con el 20. Y esto es válido para todos. Pero ¿qué quieres? Darle la salida con los dos centrales y que no la dominen los volantes. Porque los centrales están mucho más lejos de tu arco y lo único que le queda es pelotear largo. Y al pelotearlo vos ya la dividí la pelota, 50-50. Se supone que además tienen menos técnica que los volantes centrales. Ahora, claro, si vos dividís la pelota, nosotros ganamos esa primera pelota. El rebote. La segunda es el problema. Porque mirá que no ganamos. Ahí está el tema. Sí, pero si ponés 3, tenés que ganar. Porque ellos van a tener... Si ponés 3 volantes, decís. Claro, pero Carlos, el gol que le hace también Chile, si vos mirás cómo llega al 9, el volante jamás lo siguió a su jugador. Pero ese es el problema hoy del futbolista paraguayo. Nosotros hemos perdido, cuando hablamos de intensidad, de agresividad, de que cuando perdés, pasalo otra vez a la pelota, te puedes gambetear. Nosotros parece que nos gambetea y está todo bien, ¿no? Sí, pero ¿cómo haces? ¿Quién pega el grito? ¿Quién ordena? Pero es mentalizar, es mecanizar, es insistir. Se terminaron las excusas. Es decir, yo no digo que lo vas a conseguir, pero ese es el ABC del fútbol. Es el ABC de todo. Desde las inferiores te dicen los entrenadores eso. Y llamativamente cambió el formato. La pelota, pasar la línea de la pelota. Ahora es la comodidad.
Es decir, nadie asume la responsabilidad de ser jugador de selección. Que la mayoría de los equipos pasan la línea de la pelota. Y eso sí. No te podés dar el lujo siendo una selección no Siempre hacerlo. tenés que estar de frente a la pelota, nunca de espalda. O sea, perdiste, pasá y Hay tenés de frente. conceptos muy básicos en el fútbol. Uno de ellos, esto es para el partido de barrio y todo sirve. Si vos estás mirando hacia tu arco, vos estás mal parado. Claro. Si mirás platea o preferencia, estás perfilado, pero no está como tendría que ser. Vos tenés que estar mirando al arquero rival, al arco rival. Entonces, si te gambetean, tenés que pasar para volver a enfrentarlo. Y nosotros vamos al trotecito, nos falta esa determinación de cambiar nuestro ritmo. Tenés el caso de Jiménez. ¿Sabés quién el partido tiene contra Chile, Jiménez, que llega tarde a los... No, ¿y por qué llega tarde? Si vos miras y ves de vuelta o recordás, vas a ver que siempre va al mismo trote, a la misma velocidad. Sí. Y cuando la pelota está delante de vos, tenés que pasar. Y no es velocidad como quieren entender los jugadores. Son pasos largos lo que tenés que dar. Saber volver. Porque si no, tus pulsaciones se elevan y cuando llegas a la posición no tenés fuerza para disputar. Hay un jugador que no se deja gambetear, o si lo gambetea se recupera, pero lastimosamente no sabe marcar, comete faltas y juega con amarillas rápidamente, que es Peralta. Uno de los más agresivos que hay a la hora de recuperar es Peralta. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que, sí, Peralta va a aprender, él tiene que aprender a tener lectura de juego. Sí. Es decir, extraño en un jugador de 22, 23 años que no tenga algo más de lectura de juego. Y lo enseñaron en Brasil. No, a lo mejor No, le porque ahí enseña- estuvo en Flamengo. Claro, estuvo en Él Flamengo. estuvo una pasantía. Le digo que alguien tuvo que haberle dicho. claro. Él se formó. Pero ahí pudo haber aprendido el pase filtrado que tiene, que para Sí, mí es lo bueno. mejor que tiene. Él, su mayor virtud. Sí, su mayor virtud. Lo que pasa es que a lo mejor le enseñan, yo no digo que no le enseñen, algunos aprenden, otros no aprenden. ¿Y si se conformó con eso, Carlos? No, Sí se conformó, no creo, yo- porque no le va a alcanzar para hacer la gran figura. Tiene todas las condiciones para Tiene despliegue, para tiene hacer una físico. gran figura, un gran volante, y va a tener que aprender. Ojalá aprenda. Ya conocéis los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo de garantía Electropar. Llámale Paco Cerro, está hablando en Radio 1 sobre el caso de Fernando Romero. ¿El pase de Romero de quién es? De Cerro. Y va a ir con la pretemporada. pe. Y le pide Cerro por él otra vez. Es que no tiene un delantero como el Cerro. Un picador. No estoy leyendo en las redes que le entrevistaron. Recuerdo que justo Carlos Correiro. Hablamos acá en la mesa semana un atrás día. hablamos que Cerro no tenía un picador. De Pero ese ¿quién rango. se equivocó si era fue Salvatore de Cerro un tiempo? Fernando Romero entraba, agresividad en el área, gol. Quería que mandó En la lo época vio de ahora y Chiqui. dijo, quiero un jugador Chiqui como lo él. dirigió al Nacional en esa pasantía. Lo llevó a Cerro, lo prestaron a Bueno, Guaireña. pero fue el delantero más agresivo que tuvo Cerro un tiempo. Pero no convence. Aquí es lo que no Y lo a los convence. técnicos de Cerro, por eso siempre lo ¿Y vuelven ahora a para qué prestar. lo van a llevar? Y porque Manolo es nuevo, Arturo. Hizo muy buena campaña en No. Trinidense y hasta en Copa Libertadores anduvo muy bien. Es un jugador que le da el otro perfil. No, Es lo mismo. agresividad, presencia, No pica choque. detrás de la última línea. No, aparte es molesto, Cae. va, corre, Es presiona, un jugador presiona, que fastidia. cae del medio hacia afuera. Ideal para un acompañante Lo de mismo nueve. en la selección hoy, Derlis. Es decir, las Claro. condiciones Es para de Derlis- picar en la espalda de los laterales. Claro. Ideal. Pero Fernando Romero tiene más agresividad en el área porque juega más dentro del área. Es que es más definidor. Cuando Chiqui se lo llevó, hacía goles dentro del área. Sí, es definidor. Yo creo. Y se metía y pateaban incluso hay en la un chica. Yo me campeonato acuerdo. donde Cerro Yo- termina jugando, creo que en... Hizo 3-4 partidos seguidos, dos Sí, goles. hizo 2 goles, sí. Ahora, Jugador alternativa de Cerro, ¿verdad? tiene más Sí. condiciones, es decir, tiene más elementos para llegar hasta donde llegó. No concretó todo lo que Ahora, insinuó todavía. la pregunta es, ¿por qué jugaste bien en Nacional, jugaste bien en Guaireña, y cada vez que tuviste una oportunidad en Cerro no jugaste bien? ¿Te pesa? ¿No asumís? A mí fuera de la Yo no situación creo de que empezar sea Cerro es el formato que juega Cerro. Los otros equipos son más contra gol por ahí, no sé si le encaja eso. Yo de Y ese bueno, lado puede- encuentro un poco puede- respuesta. Si vos puede mirás ser. Trinidense, la mayoría de los partidos juega con un solo punta y Sí. él era el único punta. Entonces, él como que se sentía cómodo de esa manera y importante. Hizo los goles y en hizo un montón de Libertadores goles. y Sudamericana. Exactamente. Para reforzar Exactamente. lo que dice el niño, le pasa a muchos futbolistas que como juega en equipo chico, vos atacás cada 10, 15 minutos, entonces cuando vos atacás estás entero con la Y te recuperás. 70, 80 de pulsaciones, entonces tenés ganas. En cambio en un equipo grande, cuando perdiste la pelota vos tenés que estar trabajando ya en la recuperación y cuando recuperás tus pulsaciones están 150 y no picás. Ahora voy a decir Fernando Romero, Alfio Oviedo. ¿Qué pasa con Alfio? ¿Y se queda en Cerro? Yo creo que Oviedo se va. No, Yo pues también creo tenés que se Churín, tenés Edu. ¿Quién más me falta?
Tenés nombres, pero todavía no Fer, diste Fer. un jugador. No, lo te que digo es cambie para la- qué quiere Manolo tanto. Superpoblación Es de que le da delantero. una característica diferente. Romero. Romero es un picador. Churí no es. Iturbe Alfio no tenés, es. tenés Iturbe. Acordate que muchos partidos Manolo le puso a Iturbe ahí. Sí. Tratando de Que te dé por es que- derecha. es que cuando jugás con dos por el medio, uno de ellos tiene que, a no ser que sean dos torres y vas a tirar centro, que también se puede dar, vamos, pero o si no, uno de los dos tiene que picar. Yo pienso que teniendo, bueno, de hecho que se va Aguayo a la Olimpiada, es el jugador que puede jugar por Aguayo, porque es picador. Aguayo es el único picador en Cerro. Sí, Y pero Romero abierto, le puede dar. pero abierto. Pero mira que con Chiqui jugó abierto también él. ¿Quién? Y Romero. Pero este tiene más gol que Aguayo. Romero tiene más Sí, gol. pero si se Tiene abre oficio mucho va... hasta de jugar adentro del área también de hacer gol. Yo creo que no tienen perfil para jugar abierto, de arrancar ahí de para mí Para que mí Cerro- es de adentro y picar hacia Para afuera. mí que Cerro va a Claro, buscar un... adentro Pero para jugar afuera. por la raya no lo veo a Romero. Eso que estuvo me fuera parece. como 3 semanas porque se había lesionado. Sí. Y fue una baja importante de Trinidad. Se Exacto. reapareció en esta última fecha y reapareció bien. Esa es la ¿Y jugada para cómo el- se lo para lleva? la Olimpia, ¿va? ¿Y cómo se le va a llevar a Cerro a Fernando Romero? ¿Y por qué es de Cerro? Eh, Tener una Cerro, cláusula de sí. salida. Lo habrá visto Ahí bien. Hay se una había- cláusula de se fue salida. a Australia, ¿verdad? Sí. Claro. Australia, después regresó Sí. y tiene contrato. En el caso de Alfio, su contrato hasta diciembre. Y si no viene una oferta fuerte, creería que si no se va Para ahora, mí ya se va a en quedar y diciembre va a quedar queda- libre va a en quedar diciembre. libre. Y en diciembre va a negociar. Lo de Alfio. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechu Gona, a todos les gusta. ¿Cómo te va, Norman? Norman, ¿Cómo estás? bien, contánoslo, perdón, vía directo, Fernando Romero, ¿no sigue el trinidense, veo? No sigue. Va a la pretemporada con Cerro Porteño. Contanos más porque ahí tenemos ya la información oficial contigo. Te llamaron, te consultaron, te planteó el jugador, ¿cómo se dio lo de Romero que estaba a préstamo? No, me llamó el profe Jubero, me explicó amablemente y con paciencia el motivo, porque no es normal que este tipo de cosas ocurran, pero bueno, situaciones excepcionales por motivos excepcionales, y lo concreto es que el viaje el viernes a España con su compañero de Cerro. Mañana viaje, ¿qué te dijo Fernando Jubero? ¿Te sorprendió la llamada, Norman? No puedo negar que ese tipo de llamadas sorprenden, ¿verdad? Porque nosotros también estábamos entrando pretemporada el lunes, pero repito, en 6 años de prestar jugadores, también de Cerro nunca nos ha ocurrido, y los motivos que me expresó el propio profe son más que suficientes. Un llamado más que suficiente, aunque no me dé explicación porque es jugador de Cerro, pero se tomó todo el tiempo de explicarme, cosa que agradezco. Y bueno, dentro de todo el dolor que sentimos, la preocupación que nos genera, también sentimos alegría por un lado por Fer, porque merece, y en segundo término por el trinidense, que hizo bien su tarea con los jugadores que prestan, le hace crecer, que es motivo por el cual también nosotros prestamos. Vos sabés qué es lo que está contando, estamos con Norman Ríos, que te llame el gerente de Cerro, que te dé la explicación, es respeto a vos y a la misma institución del trinidense. Así mismo, yo le manifesté eso al profe Jubero, que le agradezco que para con nosotros y para conmigo haya sido haya tomado todo ese tiempo en conversar en la primera que hablo con él, conversar siempre con el gente, Se está cortando la comunicación, Norman. Se corta la comunicación, Norman. En un minuto te volvemos a llamar y discúlpame, Norman, se corta la comunicación, presidente del Chinidense. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacias Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed junto a
a vos toda la vida. Apenas se cortó la comunicación con Norman Rieder por una cuestión de respeto. Posiblemente su batería la que le estaba... O quizás nosotros, o estaba en por una movimiento. cuestión de respeto, comenzamos con él. Claro. A ver si nos atiende otra vez Norman Rieder. Ahí llama. Pues tenemos que hacer Rúa después, por el tema de Fernando Romero. Ahí está. Norman, disculpame, se cortó la comunicación. Decía que... ¿Y qué te dijo Fernando en la despedida trinidense? No, me comentó nomás de los motivos por los cuales le citaron a Fer, porque él me llamaron recién ayer, todo motivo súper entendible en lo que estamos viendo en los clubes. Sabemos que la situación en el fútbol cambia de un día para el otro. Bueno, fue para mí suficiente explicación, aparte el gesto me pareció excelente, y bueno, él con un mensaje me podía avisar que le querían a Fernando, porque es jugador de Cerro y corresponde que Enrique le devuelva cuando ellos piden, pero se hizo todo de la manera que corresponde, cosa que agradezco. Y así como te comentaba, lamento por lo que nos ocasiona, pero contento por Fer y contento por el teniense, que hace bien su trabajo con los jugadores que presta. En un momento dado te dijo lo de Aguayo que podría ir a los Juegos Olímpicos, que se va. No me comentó nombres ni nada, solamente una situación que fue suficiente como para llamarme a mí y explicarme la necesidad que tienen de llevarla a Fernando. Bueno, por eso satisface el hecho que te llame, vos lo necesitas, Fernando Romero, lo deseas lo mejor para él, Cerro lo necesita, y ustedes también, pero es de Cerro. Así mismo, son los riesgos que nosotros los clubes chicos a veces tenemos que incurrir por necesidad, al menos todavía hasta que nosotros podamos suplir nuestra necesidad en la primera con nuestros propios jugadores, que va a ocurrir tarde o temprano porque se está trabajando en eso, pero mientras tanto esa es la necesidad que tenemos y por ende existen estos riesgos que van de la mano con la necesidad de prestar. ¿A quién le traen en su reemplazo, José? Norman. Y todavía estamos viendo, comandante. Tengo de vuelta una reunión un poco más tarde con los profes, estamos manejando unos nombres, trabajando duramente sobre eso y con toda la rapidez, porque el lunes estamos pretemporada, pero hemos encontrado una solución como siempre hemos hecho. ¿Dónde es la pretemporada, Norman? Nosotros hacemos por Asunción siempre, utilizamos la misma cancha ahí en el exalumno del San José, que es el lugar que alquilamos hace un buen tiempo, y nos quedamos en un hotel por Asunción nomás. Gracias, Norman, muy amable, gracias. Comandante, muy amable, vos también, a la orden, un fuerte abrazo. Gracias, igual, Norman Rieder. Así terminamos la charla con él. ¿Cómo te va, José? Arturo, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, estamos hablando con Norman, el presidente del trinidense, le llamó Jubero, te transmitió a vos y ya nos podrán contar con Fernando Romero, que va a la pretemporada con Cerro a Málaga, España. Sí, lastimosamente recibimos dos golpes duros, ¿verdad? Lo de Alan y lo de Fer ahora, que se nos fueron, que teníamos ya en la lista, habían arrancado a entrenar con nosotros, la parte de la evaluación, el lunes estamos entrando de pretemporada y bueno, ahora tratar de buscar la solución así como dijo el presidente. Y Alan Pereira vuelve a Guaraní, lo pidió chequearse. Sí, así mismo, Alan vuelve a Guaraní, Fer a Cerro, vinieron a darnos esa mano, queríamos que continúen con nosotros, ¿verdad? De Alan personalmente sabía que quería continuar, pero bueno, ellos son de Guaraní, de Cerro, y tienen que volver cuando el club dueño de pase le solicita eso. Bueno, dos desprendimientos. ¿Y quiénes vienen? Sí, estamos buscando, estamos tratando de ver, ¿verdad? Ahorita puede volver a Arévalo, ahora que ya le conocemos, y bueno, en ese caso buscar un delantero más, y no dos. ¿El de Nacional? Sí. Arévalo que es el triniense. El alto. Delantero, sí. Pícoro, que era el gran que una vez. ¿Y quién más viene? Pícoro, no, y él más, él lo que está préstamo que es delantero, y bueno, buscar otro con tiempo, ¿verdad? Ver también de por ahí, después de la pretemporada, a ver si hay la posibilidad de que pueda volver Alan o Fer, ¿verdad? De acuerdo a lo que también vean los técnicos de Cerro y de Guaraní de ellos, si le va a servir o no. Y bueno, José, seguiremos charlando, comienza la pretemporada. Dale, Arturo, muchas gracias. Estamos Gracias, a la José Arrúa. Le llamó Jubero. Le llamó Jubero. Y es lo que corresponde. Bien, como corresponde. Yo no digo que no, digo pero que a lo educado, mejor cuando termina un educado, contrato, ética, educado, muy bien. ¿no?
se suele llamar dirigente a dirigente, termina tu contrato, anda. Le llama al gerente de Sí, Cerro le dice y el- dice, le explica los motivos del por qué. Puede que por allí, digo, no Porque, sé. como dijo Norman, por me una podía haber cuestión de mandado un cu- mensaje, devolverme y el jugador también y por una listo. cuestión de cuidado, por allí no quiso decir el presidente, pero Claro. puede que le dijo, tenemos un juvenil fulano también Claro. disponible en caso que le Claro. interese. También. Que no tenga duda que, Claro, le- que- si te agrada, te Sí. podemos dar fulano. Te fulano, saco este, la- pero te puedo prestar Claro. este. Además, Trinidad Era un- juega bien y se están cotizando los jugadores. en Sí, Trinidad. claro, lo muestra. Yo pensé que le iba a pedir por Salcedo también con la ida de Peralta, porque para mí es uno de los volantes con más proyección que tiene, no solamente Trinidad, sino el fútbol. Claro. Y aparte de Cerro. Y aparte de eso. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si piensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Y WhatsApp 091-543-543. Wilmar ¿Qué le SRL. dijo gobierno Tiquerete juvenil tenés? Es la Es la suposición. Creería que posición de sí. niño. Que normalmente Y eso. por la buena sería. relación que ya tiene Salcedo allí y otros jugadores, yo No, creería y que la forma alguno- como negociar siempre una situación como esta, a pesar de que en el contrato figura que lo podés traer, Sí. pero vencía en diciembre y te salís un poquito de lo que está escrito, tenés que tratar de darle una explicación para... Caballerosidad. Claro, corresponde. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-3708. Ferropar S.A. 42 años construyendo Que existe contigo. una ley que si yo te saco uno te ofrezco otro. No, no es por... No, pero le conviene a los dos. ¿A quién lo que le conviene? Y a Cerro le conviene foguear a sus chicos. que le saca porque le prestó en su momento y habría que ver que puede Claro. que se fue hasta sin costo. Pero cuando vino, ya estaba hecho Fernando Romero a Trinidense. El Trinidense no puede experimentar. Porque el Trinidense tiene que asegurar. Trinidense no puede traer juveniles por traer. No, pero... Pero puede existir alguno que le gusta a Rúa, ¿no? Claro, Claro, y José. a Rúa, que es de la casa, prácticamente. del Conoce. Cerro. Lo Salcedo, quiero por muchísimo. ejemplo, no tenía mucho nombre en ese momento. Así No, mismo. Salcedo no Puede tenía hacerse el mucho. nombre trinense. El Cerro no jugaba. Como de Juan. ¿Y qué se hizo de Juan Salcedo? Está en Trinidense. Sí, Y no iba a volver a hacerlo. No. Él no. No, yo pensé que le podían haber pedido también por la ida de Peralta. Pero ahí tiene, perdón, tiene 4 para 2 lugares. Con la salida de Peralta quizás se podía abrir una ventana. Pero no, porque tiene, Lucena fue. Claro. pero tiene, no, Lucena se queda en libertad. Pero Lucena se queda. Sí, Lucena, él dijo que se quiere quedar en libertad. Y tiene Viera para la posición, digo, Viera, Sí. Morel, Piris y Carrascal. Sí. Y para de Sí, hay mucho, enganche hay- tiene Carrizo y Diego Rodríguez. Pero tiene un buen presente Salcedo, Carlos. En Trinense hizo muy Estoy de buena acuerdo, campaña. nosotros le vimos contra Sí. Olimpia, cancha Muy guaraní, buena jugó campaña. muy bien. Sí, Para jugó mí muy fue, bien. es Le hizo el gol a fuerte, Colo Colo acá cuando es empataron. Es Sí, fuerte, es lindo duro. gol para más. Lindo gol. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy BY. Bueno, a la pregunta de Carlos Quise, que es la respuesta de Norman Rieder. Sí, Yo soy periodista. por supuesto. Por eso No estamos... puedo quedarme por eso con estamos- que la imaginación... ¿me entiendes, pues? Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Yo le pregunté a Norman, ¿te ofreció algún jugador juguero? Responde el presidente trinitense. Ningún nombre en concreto. Yo voy a leer tal cual. Claro. Vos puedes conocer a Ricardo, ¿verdad? Sí, Ahí Arturo. tal cual. De sobra. Entonces ni grabo ni saco. O si no, sí puede ser. Ya comenzamos con la ficción. ¿Me entendiste, Ricardo? Totalmente de acuerdo. Ningún nombre en concreto. Pero ellos contentos de prestar al trinidense lo que son prestables y nos interesa. Claro, tiene Ah, la está opción. Sí. Está bien. Si te Esa es gusta su alguien, respuesta. Más fino nomás fue que nosotros. claro. Porque- Claro. Palabra Y más le fina, dice, pero el final es el mismo. ningún nombre en En concreto. No, es que Cubero le dije, tú sabes que te podemos Te dar doy esto". este a cambio ¿No de. me entendés? Claro, No, le dice, estamos a disposición Correcto. de lo que vos puedas. Correcto. Pero no le dio nombre. Correcto, está bien. si necesitas a alguien de mi equipo No le que dijo mira que sea que te trans- interesa. claro. No le dijo exactamente Ricardo F, delantero, goleador, Claro. pero tenemos un delantero en muy buenas condiciones, hizo 20 goles en la reserva. Y Lo está tenía en bien, Mendoza, te pues, puede Claro, utilizar. tenés 10 jugadores que no van a ser utilizados por Cerro. ¿Te Ahora interesa, José Diego? Arrúa entonces que tiene que decirle Claro, va a analizar. Si hay alguien que Sí, le alguien agrade. que
del agrado. Sí. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Ese caso de Romero. De Fernando Romero. y ahora tras Cerro, después de cuánto tiempo vuelve. Y El año pasado no estuvo. Estuvo en Australia, vino. Jugó uno o dos partidos el año pasado. jugó, creo que la apertura no llevó. Pero no fue No, considerado. no jugó, no fue Jugó considerado. poco. No fue considerado. Jugó poco, pero jugó. El año pasado creo que jugó. ¿Y qué va a pasar con Edu? Y se Va a tiene, jugar. primero se tiene que poner en forma, porque él vino fuera de forma. Lo dijo. El 9 de Cerro. Él dijo Tiene sí. oficio. ¿Quién Arturo. fue el que dijo Soy que el estaba nuevo, gordo? nuevo Bernay de fue. Pero ya Tiene está oficio. hace No, cuánto de que tiene está acá. oficio, tiene oficio. Dentro del área es bueno. Pero ¿hace cuánto que está acá? Yo creo que es definido, tampoco es para ir a correr como lo puso en su momento. Es de área, Bernay. es referente. Claro, él es terminador de jugada y lo demostró, hizo un gol de Tiene buena mucho forma. flujo, usa bien el cuerpo, Usa- exacto. se mueve bien. Pero en el área. Pero sí, que lo va a cerca. caer a Churín, Manolo. Yo creo que Cerro va a traer un delantero, un goleador. Necesita un goleador, Cerro. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Isec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Goto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Hoy, el 20 de junio, tenemos que conseguir justadito, que raro la versión grabada. Adicto no está. Porque invitan a conferencia de prensa con Fernando Cubero, Manolo Jiménez. Hoy a las 16:30. Incluso podemos recurrir a Tigopor también. Hoy conferencia de prensa. Conferencia de prensa 16:30. Hablan de Fernando Cubero y Manolo Jiménez. La Plata Empeña es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la posibilidad y tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido. Y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba. Porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. ¿Quiere decir que Churín va a ser transferido? güey? Y si Cerro busca en 9, alguien. ¿Sabe quién va le a tener buscó? que- Yo no sé si... Esto me dice el radio, puedo haber enterado por las redes también. A Da Costa, que estuvo en Sol. Sí, Chico, Está en Bolívar. Chico da Bolívar. Costa. El, que Figura. iba a venir a Cerro. Ya, En el, le Y busca eligió otra vez. Bolívar. por la plata. En el tiempo de Sí, donde pero Miguel el, era. el club boliviano le dijo que no. No lo quiere prestar. Lo va a querer vender y recuperar plata. Anduvo bien allá. Llamarle a Alejandro La Cao. figura del Bolívar fue en Copa Libertadores. Estaba muy relacionado con la noche, chicos, sí. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. César Luis Merlo. ¿Ya leyeron? Creo? No, Arturo. ¿Y en qué mundo? Que lo vos sos muy leyeron? rápido. No, me manda Luis María Molinillo. Ahí es. Tigre negocia hace varios días para comprar a Fernando Bruera, delantero de Olimpia. Las charlas están avanzadas para adquirir el 80% de la ficha. Quiere decir que el papá no tenemos el teléfono de Bruera. Tigre de México, ¿verdad? No, Tigre. Tigre, Argentina. Tigre de Argentina. Negocia hace varios días para comprar a Facundo Bruera, delantero de Olimpia. Las charlas están avanzadas para adquirir el 80% de su ficha. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. No es Antonio González, Labio Franco, es Antonio Galeano. El de Nacional el de Nacional Uruguay. de Uruguay, que está volviendo a Cerro. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un somier divino, cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Olimpia viene el 23 de Encarnación, amistoso el miércoles 26. Deportivo Itapuense, equipo de Guillermo Ojeda, Así que solemos hablar con él. Se que organiza el jugará espectáculo. Nacional B, Sí. con el empresario. Sí, Ojeda. El Agua Vista,
Él estaba Horario a Koropecki. definir. Koropecki también estaba ahí. Era uno de los accionistas. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Alemía, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. Hoy está de cumpleaños Víctor Daniel Lausecker, hermano querido Sergio Lausecker. A Víctor Daniel muchísimas felicidades. Víctor Daniel Lausecker, muchas felicidades. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias es de Alaska, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Churín se va al cerro. Y no hizo mucho en Cerro Churín este año. Si usted lo está buscando, no es porque Churín se va a ir. O alguien. Y no creo que se vaya. Churín. No ven querer transferir. Es un capital, pero hay que encontrar el comprador. Yo creo que Churín vino a Cerro más por no dejarse ganar por el rival que por que Cerro lo quería demasiado. O sea, anduvo bien la primera etapa. pero cuando Olimpia le hace chumbale a Cerro, ahí Cerro se apura. Porque de lo contrario, Cerro lo lleva para que no se lo lleve Olimpia. Totalmente. Sí, pero Churín era querido por el hincha de Cerro. El que se fue, Sí, el que muy vino querido. No, pero bueno, hacía goles, está bien, le costó, pero Churín era muy querido, era uno de los ídolos. Cerro últimamente trajo el jugador que más goles hizo en la olla. Sí, pero últimamente trajo goleador sin gol, Cerro. ¿Qué es lo que te pasó? Una puntería terrible tiene. ¿Qué es lo que te pasó? Y goleadores sin gol trajo Arturo. Decimos un goleador de Cerro que haya venido y haya hecho muchos goles. No tiene que traer goles. Y a veces hay Pero jugadores tiene que venderle a Churín ahora, ¿qué edad tiene? Y 34 años tiene Churín. No, yo creo que el propio jugador Está para grandecito defensiva. ya. Ahora, quien lo quiera comprar es otro de los temas. Da Costa, queremos hablar con Alejandro Cabo, mi colega. Si es que lo de le quiere es porque Cerro está buscando 9. Sí. Por eso a la apurada ya está lo de Romero y le llamó el propio, a Norma le llamó el propio gerente de Cerro. Jubero. Es para que no se enoje. El Cerro te lo está refiriendo Churín entonces. No le va a transferir a Edu. No, Edu llegó recién. ¿Cómo lo va a transferir? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decí bienestar y certeza Exiquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella. Y gana con vino Santa Elena. Yo tenía acá a Alejandro Cabo y me dijo, equivocado, me dijo. Y acá apretado otro Alejandro. No, Alejandro Cabo. Y ¿No esté mal? O cambió de número. O cambió de número, la manera como me trató. Equivocado, pues, no. ¿Entendemos? Hasta el 23 de junio, descuentos increíbles al contado o hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyán y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupiru Vicia, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el Naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad papasa. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. ¿Cómo te va, Alejandro? Todo bien, Arturo, un gusto saludarte. Vos sabés que llamé, tenía 2 números por lo dicho, el señor que me atendió me dijo, yo no soy Alejandro, me dijo, y bueno, le dije yo, ya me he equivocado. Pero tenía otro, ¿vos cambiaste de número? No cambié, ahí quizás hubo algún error, pero... Y si ya se fue estamos por otro hablando, lado, que ya es lo estamos al importante. aire. La costa. Chico Acosta. La costa le quiere Cerro. ¿Qué sabés vos? Bolívar, está en Bolívar. Bueno, te cuento que ayer en las últimas horas, concretamente yo subí en mis redes el interés de 2 equipos paraguayos, de los más grandes del país, en Francisco da Costa. Esa es la información que yo manejo, muy cercana en este caso al entorno del jugador. Me hablan que existe la opción de que 2 grandes del país, no me quisieron mencionar nombres, ahora ya estáis diciendo vosotros Cerro, por lo que ya se va despejando un poco la incógnita, pero que hay un interés fuerte en Francisco da Costa.
En los últimos días, Arturo, te comento que también le ha sondeado Gremio a Bolívar por la posibilidad de que el jugador pueda recalar en el mercado brasileño. Sin embargo, entiendo que no hubo una oferta oficial por el jugador, un sondeo sí, y Bolívar se remite la cláusula de rescisión a un monto que sería cercano a los 3 millones de dólares. Así que cualquier club que se quiera llevar a Da Costa tendría que poner un monto en esas condiciones. No lo va a dejar ir fácil a Francisco Da Costa Bolívar. Ahora, cuando hablamos con Alejandro Cabo, que siempre es diferente con nosotros, nos atiende diferentemente, ¿y el otro qué club es de Paraguay? No me han llegado a concretar, pero tú sabes que en Paraguay no son muchos los clubes que pueden manejar esos montos. Así que entiendo que la última vez que se había acercado otro club a la figura de Francisco Da Costa había sido Libertad. Como te digo, en este sentido no puedo concretar que sea el club. A mí la información que manejo es que son dos de los grandes del país y que estarían interesados en contar con el delantero debido a su excelente campaña en Copa Libertadores, sobre todo donde lleva ya 6 goles. Alejandro, tiene tanto a favor. Estuvo en Sudamérica, él no pasó por Libertad. No, lo quiso Libertad. Él estuvo en Sol de América. De Sol de América se produce la pulseta con Cerro Porteño y Bolívar, donde se había dado por hecho que la llegada a Cerro era inmediata, inminente, pero en el último momento saca la chequera Bolívar y lo firma. Desde que llega Bolívar es un delantero que ve mucha portería, porque en Sol de América los números no habían sido tan grandes en cuanto a anotación goleadora, pero desde que llega Bolívar le entra todo, enchufa todos los goles. De ahí se fue en préstamo a Atlético Nacional, donde no tuvo un desempeño como esperaban en Colombia, por lo que no se ejecutó la opción de compra, y en ese momento regresa a Bolívar en junio del año pasado, hace concretamente un año ahora, y desde entonces pues Fran Da Costa es la estrella del equipo y la estrella de la Liga Boliviana. En este caso, en el campeonato doméstico en Bolivia, es el jugador más desequilibrante, y por otro lado en Libertadores, pues los números, como te digo, hablan por sí mismos, donde lleva 6 goles, y incluso, por ejemplo, Conmebol hace unos días publicaba un arte destacando al jugador brasileño de cara al enfrentamiento que va a tener Bolívar ante Flamengo. Por eso te digo que viniendo Flamengo, que es el rival de Bolívar en la próxima ronda, en octavos de final de Copa Libertadores, para que se vaya Fran Da Costa, yo creo que únicamente es pagando el monto de la cláusula de rescisión. Él tiene todavía contrato hasta el año que viene, hasta 2025, y este monto, como te digo, es cercano, por lo que se ha podido saber, mínimo a los 3 millones de dólares. Te agrego algo para tu información, Alejandro Cabo. No corrió Sí. lo de Hernán Rodrigo López al Bolívar. A Oriente Petrolero. Perdón, a Oriente Petrolero. No corre. Lo de Rorro todavía está en análisis. No, te estoy dando yo. Yo te estoy diciendo la Ya respuesta. confirmas tú, perfecto. Bueno, pues me quedo con ese dato, porque la última información que tenía yo es que se había estancado la negociación. Así No, que, por eso bueno, te pues, digo. transmitiré de parte de Arturo Rubín, que ya sabemos que tiene toda la información más que garantizada. La transmitiremos citándote a Arturo de que Rorro no se va a ir a Oriente de entrenador. Y después te mando su respuesta a través de nuestra producción, ¿sí? Para que verifiques. Perfecto, te agradezco, porque ahí vamos a hacer como el otro día, citamos el programa, citamos al gran Arturo, y para que la gente también en Bolivia esté atento a Fútbol a lo Grande, el programa que todo lo cuenta en Paraguay. Muy bien, Alejandro, entonces, redondeando. Un placer, Arturo, como siempre, hablar contigo. Adiós, gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Alejandro Cabo, gracias. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.be. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el
Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Acá me dio el mensaje para avisarte que dejamos pasar la posibilidad de ir a Oriente. Esto le dijo Hernán Rodrigo a Sebastián. Sí. Dejamos pasar la posibilidad. Y ahí yo le envié ahora a Alejandro Cao. Claro, para que tenga de primera mano. Ahí está. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Ver respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook, en Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, esta es la historia de Sebastián Urinche. Si Cerro le trae a Romero, es porque Cerro ya tiene la oferta. Sí, de pero Churín. necesita, aunque no se vaya Churín, necesita un jugador de característica distinta. Qué difícil, Carlos. No es difícil, así Sí, son los entrenadores, equipo grande. Necesitas todas las variantes si es posible. Necesitas un gambeteador. ¿Cuánto tenemos que se va Churín para perder? Ni para ganar ni para perder tengo. Y bueno, Porque una vez aposté y no cobré, pues, entonces. y no apueste más entonces. Y por eso si no sé que apuesto voy a más. ganar si sé que voy a apostar y voy a ganar, soy un vivo. No, pero es cierto, y si voy a perder, soy un tonto. Arturo, ese es el refrán. pero, se va Churín. Ganamos un día con Carlos y no nos pagó. No, nos pagó ganamos, el estilo campo. subió Sí, al- entre los dos fue. Le ganamos a Arturo una Pero cena déjate joder, en estilo campo. Toma. De un Ricardo, partido, sobre un dato de un Sí, partido, pues. exacto. Y estamos esperando todavía. Celeste. Sí, señor. Gracias. Al primer canal, al oyente frecuente. Antes, me pasaba la casetilla de Cerro de lo que se va a hablar hoy en Sí. la conferencia. Uno de los equipos confirmados es el campeón de la Liga Gibraltar. Nilcon Red Decimos por Arturo Rubín, Gibraltar. Gibraltar. Ahí está. Gibraltar, ¿eh? Es el Un equipo tipo me decía- campeón. yo pues decía Fábregas en el Mundial. Lincoln Red Me llama Imps uno y me dice, no se dice Fútbol Club. Fábregas, es Fábregas. Y después tomaba la pelota y Gibraltar. Fábregas otra vez. ¿Cómo se llama? Gibraltar. ¿Cómo se llama? Gibraltar, ¿verdad? Oye, no. Gibraltar. 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 Bueno, y ahí Gibraltar. de la Superliga de Gibraltar. bravo. Ese va a ser el rival de Cerro en el amistoso. Para tener en cuenta nomás, pero es importante mover las piezas. Es un rival europeo, niño. Sí, es campeón. Vamos a tener una conferencia Red de Impas. prensa, ¿verdad? Porque van a estar los dos españoles. Y allí se va Así a dar es. a conocer que es uno de los equipos. Y veo que su entrenador es Javier Muñoz por el nombre que diría que es español. Así que Sí. por ahí puede que venga. Bueno, lo de Diego Churín, ¿quién le representa? Según el representante de Diego Churín, vos sabés que yo soy periodista, Sí, señor. le responde nada oficial. Si te dicen nada oficial, ¿qué significa? Que hubo hay sondeos, gestiones. gestiones. Brillante. Pero sí sondeo. Respondo otra vez. O sea que yo soy periodista. Número uno. No, la puta. Sí hay, pero nada oficial le responde. ¿De dónde la pregunta? De Argentina. Y él no Ponemos ahí. jugó. Y él no Hay jugó en Argentina. sondeo, el fútbol argentino. En por primera Diego división Churín. él no jugó. Nosotros no estamos diciendo que es oficial. A la puta que soy difícil. Te repito. Pregunta. Si Churín va de Cerro, pregunta. Le responde no. Capé, ¿qué quiere decir? Capé. Amigo, amigo. ¿De dónde viene Capé? Capelú. No sé. De Capeluz, griego. Capeluz, cuarta declinación. Busca. Seguimos. Qué difícil. Arturo. ¿no? Acá es griego. Todos los días se aprende algo. Cuarta declinación. Capeluz. Cuidado Seguimos. cuidado que en diciembre termina el contrato de Diego. Claro, por eso tiene universidad ahora. No hay nada según el representante, nada oficial, le dice Si no se uno le al va otro. libre. Claro. Y lo mismo Pero Sergio. sí sondeo. ¿Qué es lo que te pasa? Churín. Dice, pero sí sondeo, sí hay, pero nada oficial. ¿De qué país? Argentina. Churín, Churín, Churín. ¿Qué gol de quién es? Inglaterra. Churín, Churín, Churín. ¿Cómo está? 1-0. Y si no se No encuentra falta la mucho, grabación, Arturo, no se falta encuentra. mucho. ¿Eh? Falta Pero hoy mucho. sufriste ya hoy. Sufriste ya hoy. ¿Por qué? Con Serbia. ¿Cómo salimos? Empató a los 96. A los 96 minutos empató.
Viste que se quejó, no se iba a presentar, quilombo se armó. No sabía. Sí. ¿Te enteraste de lo que Yo hizo te vi Serbia? llegar y dije, el señor ¿Y cómo terminamos? comandante 96 vino, de vio cabeza. todo el partido. ¿Qué pasó? Empató Serbia. Casi lo pierde. Merecidamente empató. Sí, merecidamente. Y ahora está ganando Inglaterra. ¿Cuánto gana? Va a jugar semifinales. Inglaterra no le gana a Dinamarca. Se borró. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Eduardo García, el representante de Diego Churín. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu. Líderes natos, 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.pe. Jenny del Mar, representante de Galeano. Él, Arturo, rescindió con Cerro ¿Quién? y Galeano. Ah, entonces no vuelve a ser No. Rubio. Ah. Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorticher. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorticher. No tiene más contrato, nos rectificamos y pedimos disculpas en la información. No tiene más contrato con Cerro. Le rescindieron el contrato a Galeano. Mi Idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi Idea es el número 1 en el mundo y tu garra. Representa y distribuye Britan S.A. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Bueno, no quiero hablar de Hernán Rodrigo. El mensaje que le envió Sebastián, esa que dijimos, dejamos pasar la posibilidad de ir a Oriente. Quiere decir que lo de Oriente fue concreto. Sí. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Emiliano le da la bienvenida a Richard Salina Richard Salinas, sí. para llamarle a Héctor Competidor de Megarejo. Chino Martínez. ¿Eh? Competidor de Chino Martínez. Richard Salinas, la Jugadores que mayoría. más simulan faltas. ¿Es el jugador de Víctor? Sí, Vos anterior. sabés que más se que Richard Jugador Salinas. que más se tira en los partidos. Richard Salinas. Sí. Sí. Le gana, dice No, el no, Chino. lo que hay que enseñarle a Richard Salinas es que se deje de hacer echar en partidos importantes. Mira que varios partidos importantes se hizo echar, Eso es otro detalle no menor que no tenía. Yo sí tenía mal el tema de que se tira y se tira. Hoy le llamamos esta ¿Quién en el mañana. podio de lo que se tiran? Richard. Y Richard Martínez era Richard, segundo era Chino Martínez, pero como se fue ¿Y a jugar al Derby? exterior, se quedó primero. Freddy Vera. Freddy, ¿quién? No, Derly Martínez no se tira. Derly González, bro. Pasa que no jugaba No, últimamente, no, entonces no, entró ahí esta mañana, tercero. lo de Pero Héctor Megarejo. Más la Sengue. Hoy esta Chino. mañana hablamos con Héctor Y en el ahora bloque. con Richard. Freddy Vera está para ir a Independiente Rivadavia. Pero el que está negociando es la vuelta de, el que siga Iván Valdés. Claro, porque vino Sí, préstamo. rápido, picante. Ahora vino préstamo Independiente. Freddy ya no tiene nada con Cerro, o sigue teniendo ¿Quién? un porcentaje. Freddy Vera. Freddy Vera le quiere. Ahí está Héctor. Héctor, ¿cómo te va? Bien, Arturo, yo saludo a todos ahí. Gracias. Héctor, ¿cerrate o no cerrate Freddy Vera Independiente Rivadavia? Yo creo que entre hoy y mañana se firma, Arturo. Bueno, eso ya es para formalizar, quiere decir que va por buen camino. ¿Y qué pasa con Iván Valdés? De palabra, no, y queríamos hacer coincidir que al mismo tiempo que Freddy esté allá, Iván también se quede con nosotros, ¿verdad? Iván tenía un préstamo que vencía ahora, que vence ahora en diciembre, y bueno, queríamos que se amplíe eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está el tema ahora? Freddy viene a... Freddy va a Independiente Rivadavia y Iván Valdés continúa en Ameliano. Sí, así mismo. ¿Qué? Pregúntale lo que Y va quieran, hermano. por muy buen camino, Arturo. Así como te digo, para mí ya es la firma nada más. Presidente, ¿y el tiempo sería, usted decía que el mismo tiempo estén los dos en diferentes clubes, pero ¿hasta cuándo sería? ¿Hasta junio del año próximo o diciembre del 2025? Diciembre con opción de compra en cada mercado de pase. ¿Es un trueque? Más o menos. Claro. Esos son los detalles que faltan, Arturo, para que se firme. ¿Y el contrato con Independiente de Iván, hasta cuándo tiene, Héctor? Y era hasta diciembre. Lo extienden entonces. Y Richard Salinas, Sí. bienvenido, dice Ameliano. Sí, Richard ya se acopló, está trabajando con nosotros. Lo mismo que Cristian Ocampo,
y solamente el día de mañana anunciaríamos uno más. ¿Quién es el que se más? Y estamos ahí para la firma, Arturo. No quiero antes de firmar, pero así también como lo otro de palabra ya está todo acordado ahora. Claro, aparte de tener experiencia, vos lo haber anunciado y después no se dieron los casos. Sí, así mismo. Me acuerdo del caso de un gran amigo del presidente Ortega que le anunciaba a Bobadilla y el avión se fue a Dos Bocas, se fue a Guaraní. Y sí, entonces ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, la experiencia ya anunciaste, tenemos, le presentamos y se fumó la idea. Pero era muy Así novato mismo. vos cuando eso todavía. Y si no, estaba ya, miraba, yo ¿Por qué? soñaba que algún día me llame a darme una entrevista, Arturo. ¿Quién te iba a llamar? Y que vos soñaba con eso. Estábamos allá en la C, en la D, nosotros cuando... Te agradezco mucho la distinción. Te agradezco mucho y te valoro mucho. No, por favor. Por favor. Y aparte los dos somos de Ameliano. ¿Vos te fuiste a ver cuando ascendió Ameliano? No, pues yo me fui por otra cosa, no por lo que él me dijo. No, pero te llegaste a ir. Claro, cuando jugamos contra el 22 de septiembre. Sí. ¿Está con nada, Héctor? Me acuerdo, Arturo. Perdimos cuando... Sí, ahí en la cancha. ¿Qué perdiste? ¿Enyetaste? No, Bueno, se fue, mirá, ya le seguía. Ya y lo vos seguía. sabés que el área grande del banderín del córner. Claro, eso es lo que queda. ¿Qué? Que justo cuando te fuiste perdió. Por la duda no lo invite a la cancha, Héctor. Qué malo que. No, si el presidente dijo. Claro, No. Héctor dijo. ¿Te acordás, Héctor? Y después la cancha luego no está reglamentada, ¿verdad? No, tiene la medida FIFA, pero hay una medida estándar de APF que no llega a eso, Arturo. Me acuerdo, estábamos Tiene hechos del arco y del tiene área grande. 96 por 55 tiene las dimensiones Bueno. del José Tomás Silva. ¿Y quiénes dejan a Ameliano, Héctor? Fabi Franco, que va a Nacional. También Silvio Torales por vencimiento de contrato. Luis Martínez, que regresa a Guaraní. Y hay un par más que el profe estaría hablando con ellos de hoy y mañana. Y bueno, Héctor, muchísimas gracias por las distinciones, por lo que dijiste antes también. Llegó el momento de la entrevista cuando eras dirigente y recién estaba en otra categoría. Gracias, Héctor, un abrazo, gracias. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Héctor Migares. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 20 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Llámale, Sergio Frete ya es de Luqueño, ¿verdad? Sí. Sergio se llama. Sí, Sergio. No, pero él sale de Luqueño. Pues, sí, El va a que, Tacuarí. el que va al luqueño es Vera. Elvio Vera. Elvio Vera de El que me Libertad. dejó ahí picando y que justo Torales ¿Frete de dónde? Torales deja Era de a Emiliano Nacional, y que después no le jugó gusta más y mucho se fue siempre a Luqueño. Humberto Estaba en García, Luqueño, ¿no? sale de Luqueño. Sí, porque queda libre encima. Sí. ¿Y ahora va a Tacuarí? Ahora va a Tacuarí, se decía el zurdo por afuera, habilidoso. Yo le conozco a él. Sí, por eso que... Él se mandó un partidazo contra Cerro. Sí, en cancha de Naoya. Terminó con 10 jugadores de Cerro. En la cancha de Naoya. Cerro gol espectáculo. Sí. ¿El mismo? El mismo, El sí, mismo. señor. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. En el mes de papá y el mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geo Landar MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo. Alejandro Cabo, tuve la oportunidad de participar en el programa de Arturo Ruín y me indicó que en Paraguay existe la información que Cerro Porteño tiene interés en la costa, así como que Hernán Rodrigo López no entrenará a Oriente Petrolero. Qué bien. Alejandro Cabo. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además, podés llevarte una pelota de regalo. Escribinos al 0991-670-000 o llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Su presidente se mete con un jugador. Llámale por ingeniero Nito Vera. Nosotros los de Meliano tenemos una conducta. ¿Y por qué no usted lo nosotros los reconoce? melianos? El único grande de Barrio Jara es Tacuarí, suele decir siempre Nito. Y nosotros somos verduritas, ¿ve? Pero Ameliano no es de Barrio Jara, ¿verdad? ¿O sí? El clásico del barrio. Pero medio me parece que... No, no, está- pasando Cuiche, pasando Cuiche una Villa cuadra. Amelia creo que se llama ya. Pero ese clásico. Sí, pero- Son vecinos, sí, el para clásico ellos, bola, el para clásico ellos bola, en el sí. ascenso. Igual que vos me digas clásico Bueno. chenidense, rubeño. Es pio clásico. Clásico hay uno solo. Acá. Acá. Claro. Acá en la Acá hay Argentina uno tenés solo. Newell's Claro. Rosario. Sí, sí. Por eso es súper clásico. Se trajo de la Argentina.
Porque era Eso el- José María Muñoz y Quiepo llamaban superclásico, para diferenciar El más Cerro fuerte, Olimpia del resto. el más fuerte. Porque ¿qué es lo que me mira? Bien para los hinchas de Trinidense y Río Ñuble, y eso es como que le está dando una bofetada. Ellos son fanáticos. Acá es un clásico de barrio. más que Claro, clásico Sí, de porque barrio después para están clásicos más añejos, también el Claro, clásico blanco y para negro. ellos, Adrián Clásico Brizuela, de nuevo barrio, jugador. nomás. No, y por Adrián eso. Brizuela, nuevo jugador de Luqueño. ¿Quién? Adrián Brizuela. Él es un chico de volante que tuvo problemas en Guaraní en su momento para salir. Un central que fue capitán de las formativas. Que inclusive después, no sé si llegó a demandar o no al club. Porque supuestamente en ese momento Estaba libre, ¿no? estaba obligado a firmar con un X representante. Uno de los tres que en ese Permíteme, momento- Digo, Sí, ¿qué tal, sí. ingeniero? ¿Qué tal, ingeniero? Ingeniero, Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿vos me escuchás, ingeniero? Yo te escucho bien. Parece que vos no querés escucharme porque recién hablaste con tu presidente. Celoso. Celo de hombre. ¿no? Mirá lo que desperta. La playera y el área grande, eso no terminaste. Te vamos a volver a llamar, ingeniero, En porque altavoz está, parece. no sale bien, ingeniero. No estoy en altavoz. Le escucho bien yo a usted. Estoy nomás acá en un lugar, pero... Te podemos volver a llamar, ingeniero. Hablaste de la silla playera y del área grande. Se refiere a la cancha donde jugaba Ameliano. Y bueno, y ahora estamos construyendo... Pero Villeta. al presidente Ameliano se le escucha bien, Nito, a vos no. Y sí, porque a lo mejor Gerardo ya puso ahí algo que interfiera para no hablar. Vamos a volver a llamar al ingeniero Nito Vera. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas todo pago. Si sos cliente fiel duplicamos tus cupones. Presentando tu tarjeta. Sorteo hoy 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Y vos recién llegás ahora. Ya no piso hoy. ¿Y por qué no traes una silleta sentada y después hablar mejor? Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Me conoces, Francisco? 12 y 32, 2 minutos de penalizaciones. ¿Le conoces a Ricardo? Sí, le conozco, bien le conozco. ¿De dónde se conocen? De todo, sí. Ahora juega pádel. Los dos son técnicos. Sí, él es estudiante que yo, pero él tiene mención de honor, ¿verdad? Sí, señor. Él es el mejor egresado. Pero algo pasó en el camino. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué? Y algo te ocurrió en un examen. ¿Se copió? No, Ricardo no te va a hacer. ¿Cómo estaba, ya sé. Tranquilízate. No, Te vas a vos me tirás la lengua, Arturo, y después que pedí Mira, vos me pedí que me tranquilice. Qué atrevido, carajo. ¿Cómo te va, ingeniero? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Ingeniero Nito Vela, ¿qué pasa con Ameliano? Jugador tuyo, Ameliano, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Con quién? ¿Hay algún jugador de Ameliano que quiera Ameliano que ustedes le quieren? ¿Qué pasó? No sé, hay que preguntarle a tu presidente eso, no sé yo. Yo ya no voy a más comentar ningún jugador que vamos a llevar porque hay demasiados ahí que pescan. Y lo conoces ese pescan boy. Está esperando ahí por cualquier cosita. Y que nosotros hacemos eso, veo. Los equipos. No, ustedes no. Dirigente te estoy diciendo. Vos sos dirigente de Ameliano, pero no figuras. Pero qué simpático. Dirigente honorario. Honorario. ¿Qué hay de fretes? No sé nada. Los jugadores del Luque. ¿Y no va a Tacuaré? Ingeniero. Parece que le quiere llevar el vecino. A Ameliano le va a llevar. ¿Y ustedes también le quieren? Y eso es lo que te digo, Arturo. Nosotros decimos blanco y esos vecinos se van y buscan ya el blanco que queremos nosotros. Así es la rivalidad, veo. Y así es por lo visto. Yo no sabía que se jugaba así, pero bueno, estamos aprendiendo en el fútbol. Yo no tengo la experiencia, 28 años de vigencia no me tengo. Modesto ingeniero Vera. Vos te llamas Nisto Modesto Vera. En serio te digo. Hay otro que tiene 5 años de dirigencia y ya toca el cielo con las manos ya.
quiere decir, ¿dónde va a ir hablando bien en serio, Fretes? No sé, Arturo, hay que preguntarle a él o a su empresario, no sé, o ahí al vecino, no sé, no sabría decirte. A ese punto se llegó, ingeniero. Ay, te estoy contando, Arturo, por eso te digo, yo no voy a más mencionar quién vamos a llevar. Mbappé ya traer, a ver si pueden contratar también allá. Tirasoles, con la lesión y todo. No, es lo peor de todo que no hablaste de tu silla playera. ¿Qué es lo que quiere Sicilia Playera? No entiendo, explícame un poco. Y vos te sentaste esa vez que te fuiste a ver a Mendiano 22 de septiembre. Estuve detrás del arco. Había esas sillas blancas y a vos, como eras una persona sos una persona muy importante, llevabas una silla playera. Sí, me acuerdo. De Tamboril. Sí, me fui con Fernando, mi yerno, nos fuimos a ver el partido, una excelente atención. Y valoro muchísimo. No, está bien, eso es lo importante. Hay que a la gente importante hay que tratarle bien, Arturo. Y bueno, ingeniero, danos novedades de Tacuarí, ingeniero. ¿Quiénes se van, quiénes vienen? Contanos. No. Eso está prohibido ahora en Tacuarí hablar de eso. Imposible, Arturo. Mientras no tengamos firmado, mientras no tengamos finiquitado todo, no vamos a poder dar información. Vamos a esperar firmar, porque esa es la ley del fútbol. Una vez que firmemos todo y tengamos todo, ahí vamos a informar. Ya tenemos Petar Brizuela, Carlos Urán y el arquero brasilero que hoy se presenta. Esos tres que ya tenemos asegurados. Brillante, ingeniero, muchísimas gracias. Un abrazo, ingeniero. Gracias, Arturo. Adiós, gracias, ingeniero Nito. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país, en cada camino hay un automóvil Supli. Tacuarí es el más grande de Barrio Obrero, firma el arquitecto de Barrio Jara. la Gota. De Barrio Jara, perdón, firma el arquitecto de la Gota. ¿Cómo está Inglaterra y Dinamarca? 1-1, gol de Dinamarca. Acaba de igualar Dinamarca. Se acabaron las risas, Así nomás la vida. No estamos viendo. No puede borrar. Ya borraste, vos. Recuperar. No, es imposible. Inglaterra no le gana a Dinamarca. Jamás, po. ¿Qué pasa? Inglaterra no le gana a Dinamarca. Primero, Inglaterra puede ser un gran equipo. Y no es anima versión, ni va a ser. No tengo por qué. Mi candidata de siempre. Mientras. ¿Qué? Mi candidata de siempre. Qué raro. Otro inglés en la Bien, mi candidata de siempre. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en banco en plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares? Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. 12.37. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Frete, ¿se puede hablar con Sergio Fretes? Sí, yo creo que si no juegan Cerro Olimpia, Hugo Olimpia. Si sale Adán Vareiro, San Lorenzo de Almagro es el que lo quiere a Churim. Brillante. Y lo de Adán Si ya está. sale Adán Vareiro, Ya reitero, está lo de Adán. Hoy ESPN ya lo dan como un hecho, falta el tema de la formalizarlo. ahí lo quiere, entra. Claro, pues Cerro tiene que en el apurarse, radar en diciembre Churin. se queda libre. Claro. Churín. El otro equipo que estaba buscando delantero no es. Pero eso es lo que dice Francisco, Ricardo y Carlos, es que si sale en diciembre, tiene que referirlo. Ahora, Sí, ya. no, claro, en diciembre queda libre. Se va Aclaro libre el que jugador. eso es información. Ya Y la no- siguiente es deducción. Otro equipo que queda también con transferencia, va a transferir a sus delanteros es Vélez. Y me hace pensar nomás de que podría. No, pero también, no tenemos un colega en San Lorenzo. El tema es que los dos clubes están así de Claro. no Sí, tienen pero un peso. Churino van a pagar normal, porque si en Alves, 6 meses Leandro queda Alves. libre ya no... Ya especulan los clubes. Negocian de otra manera. Lo mismo que pasó con el caso de Rodríguez, terminaban 6 meses, Cerro pagó poco por él, pero si no tiene otro costo. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Soñaba que algún día me llame a darme una entrevista, Arturo. Soñaba que algún día me llame a darme una entrevista, Arturo. Sueña con un mañana. Soñaba con eso. Sueño contigo. Soñaba con eso. Sueña, sueña. Esto es Melgarejo. ¿Cuál
igual musicalizado por Gustavito, brillante. Muy bien el muchacho. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. ¿Qué pasa? Deja ahí, no. Que ya tira esto. No dije nada, Arturo. Si vos hablas, yo hablo lo que pasó cuando rendiste el examen, que él no sabe. A mí me intriga saber Yo una no cosa. sé qué pasa ahí. ¿Te das cuenta? ¿Con quién? ¿Con Moncho? No, Moncho, en el examen que vos decís. ¿Con el profe Dani Sosa? No, al pedo, está tocando oído. No sé. Nailo. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Vamos a creer, no me Ricardo. Como quiera, apareció una persona que cayó en paracaídas y No vaya a ser. se hizo el No vaya a ser malo. profesor. No vaya a ser malo. No soy malo, Arturo. Y a partir de ahí. ¿Exjugador era? No. Muy conocido. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. CNT puede cambiarse por Emoy. Descubridor de varios jugadores. Hasta ahí nomás. Nunca jugó al fútbol. ¿Eh? Nunca jugó al fútbol. ¿Y yo jugué al fútbol? No, rindió el examen de ingreso porque cayó... Yo jugué. Mi librito que dijo, yo jugué. Yo jugué al fútbol. ¿Vos le conocés al que está en el jurado? Jorge Molinier. ¿Se le parece a Pancho? ¿Quién lo hay? Yo nunca fui peinado, jurado, esas cosas. quizás, pero vos tampoco nunca fuiste participante. Yo nunca fui jurado, quizás, pero vos tampoco nunca fuiste participante, ni bailarín, ni artista. No necesito yo ser bailarín para ser jurado. Okay. Arturo Rubín nunca jugó fútbol y es el mejor periodista deportivo del país. ¿Le vas a objetar a él eso? Soñaba que algún día me llame a darme una entrevista, Arturo. Soñaba que algún día me llame a darme una entrevista, Arturo. Sueña con un mañana. Soñaba con eso. Sueño contigo. Soñaba con eso. Sueña, sueña. Arturo, si llegabas a jugar en primera, ¿en qué equipo ibas a jugar? Ameliano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. También le quiere Racing. Se suma a San Lorenzo Racing, es un interés de Gustavo Costas, solo que hay una realidad, la realidad económica del mercado Ahí está argentino. Martínez. Y no juega, y Racing juega con Cerro. No, Cerro va con Paranaense. No, amistoso en Ciudad del Este. sí. Hay que concentrarte en la Francisco López. Yo estaba pensando en la competencia Pero oficial te estoy hablando que Racing hace la pretemporada. Francisco hablaba del oficial, Arturo, usted hablando del amistoso. Y lógico, y por algo es. Pero lo económico no cierra. La parte El económica tema, es lo que económico, ofrece el el tema equipo. económico hoy fue el argentino, salvo Boca y River, olvídate, el otro equipo. ¿Qué es lo que te no pasa, tiene, vos? no tienen un peso, es cierto. Ahora, van por otra cosa, por imagen, por todas esas cosas, pero el tema económico, oye, Boca y River, lo único que tienen plata en el fútbol argentino es la realidad. Es que paga no el tema. Mencho Báez te envía saludos, Arturo. Paulo César. ¿Quién? Mencho. Mencho. Claro. Sí, te envía saludos. De Gracias. Encarnación está escuchando. Sí, gracias, Mencho. Gracias al doctor Capello. Muchísimas gracias. Este ve bien. El doctor Enrique Capello. Sí, él ve bien. Vos ves bien, brillante, brillante. Escuchaste, Ricardo, lo que digo, doctor Capello. Que ves bien al doctor Capello. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Se va. Mira, habló César Melo en la 130 Cardinal sobre Facundo Obrero y Ramón Sosa. Mira qué bien, consiguen la entrevista. Habló César, Luis Melo, colega, ¿verdad? Sí. Sí, señor, sí, señor. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nosotros vamos a hablar con Leandro Alves, que cubre San Lorenzo. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a vos, Capeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Sigue cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Su idea es seguir hasta fin de año en Cerro Porteño. ¿Quién? Churín. Claro, pues Claro, queda libre. Queda libre, negocia directo. Claro, no hay ningún distraído en el buen Claro. sentido de la palabra. Cerro va a cumplir con él le quiere mucho a Cerro, De buena se fuente. quieren mutuamente. Pero No si se va a ir por pero ir. si Cerro quiere sacar provecho, algo de rédito, algo de beneficio. Pero mejor primero dicho. tiene que decirle a Churín te querés ir.
¿O no es cierto que Sí, lo que dice claro. Germán? El jugador decide. Totalmente, pero El jugador va a decidir. además el Cerro, en este caso, que todavía tiene los derechos federativos, tiene que negociar ya con el jugador, porque es un error de la dirigencia, si en verdad te interesa el jugador, no haber renovado un año antes como mínimo, como 6 lo meses, máximo. claro. No, 6 meses ya no, porque el jugador ya puede firmar un precontrato. Claro. Ya es tarde. En enero tenía que haber Claro, renovado. en diciembre, si no querés perder toda la... O capaz que tampoco lo quiere demasiado Cerro. Bueno, eso es otra Solís, cosa, ¿no? pero si te interesa un jugador, no puedes dejar para los 6 meses finales. No, ahí se te Porque va. El jugador ya puede, hasta por ley, por FIFA, ya puede firmar. 6 meses antes. Dani Maciel, dígale por favor, como yo a tu panelista CAFA, que aparte de Boca y River, Talleres y Estudiantes pagan muy bien. Si tiene que decir algo, me le diga directo. Estoy cansado que use intermediario ese señor. Porque todas las cosas, mensaje indirecto por vía Arturo Máximo Rubín. Ahí está Dani Maciel. Que me hable directo a mí. Yo no necesito ¿Ah, intermediario. tiene tu número? Te voy a repetir No, otra no vez. tiene esto. Te voy a repetir. Nunca lo estuvo. Dígale, Nunca. por Conmigo, favor, nunca lo a tu estuvo. panelista CAFA, Sí, que aparte de Boca y Ricardo. River también, Nunca lo estuvo. Talleres y Estudiantes también pagan muy bien. Una persona que deja de saludarte A lo mejor este no es Dani por Maciel. tema de color, ya no habla bien de esa persona. ¿Qué pasó? Y está... ¿Contra quién es lo que te No tira? sé, Contra ese que te manda mensaje. tirando Pero bombas. que me manda a mí, que ¿Qué no, lo- no los tiene puestos. ¿Cómo A no las va a tener puesto 12:45? Dani ¿Tiene Maciel? puesto? ¿Qué no va a No, tener? si tengo algo que decirle a usted, se lo digo a usted ¿Por qué directo. me No le hablo a él o a ¿Por qué Carlos. me a él. grita? Sí, le arreglo. No, digo, Arturo, es Te esto. la cosa así. calienta. Te calienta con mi fotografía. No y sé, digo, De calentón es cualquier profe. Espera. Es cierto. terrible escena. Carlos, te voy a contar una historia. En privado después te voy a contar. La que hizo ese muchacho que manda mensajes. Que no me la dice directo. Dice, comandante, para cortar lo que mencionaba Germán sobre el poder económico de Boca, el Chelsea está para pagar la nueva cláusula de salida, 25 millones. Aarón, Anselmino. Sí. No, 18 millones de dólares y 4 millones por objetivo. Fue lo que hablamos antes de comenzar el programa, Arturo. No sé si usted me escuchó, quizás no me haya escuchado. le responde Dani Maciel. Intermediario busca. Directo. ¿Qué dice? Es que pásale mi número, que capaz no lo tiene. No tengo su número. No, el mío, pásaselo. Él te responde. No tienes tu número. Y aquí no se trata de tener huevos. Se trata de estar bien informado. Yo no dije nada. Yo no Vos dije esa dijiste que palabra. solamente dos pueden. Vos Dijo. dijiste River y No, Boca. Digo, nadie más. habló de huevos. Yo No, me venga. No es que yo le esté defendiendo. River y Boca son los únicos No, que tienen él te plata. agrega. Talleres y Estudiantes Sí, pagan bien. sí, sí. Bueno, Bueno, se pagan muy bien. que- Pagan bien. Que Talleres, entonces, lleve figuras. ¿Qué figura tiene? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué figura tiene Talleres? Ramón Sosa. ¿Y dónde lo sacó Ramón Sosa? Lo compró por 2 mangos de Gimnasia de la Plata. No, nace. Déjense. Pero fácil trabaja, sí. Sí, fácil se sí, dedica pero a no eso. tiene plata para incorporar. Fácil, no, pero fácil. Vende muy Rechazó bien. 10 millones de dólares. Vende muy bien. Ordenado fácil, en Lanús. fácil, Vende le- muy bien. El no, que tiene plata le hoy vendió- para le traer ven- figuras, Dani, le si vendió quiere al- responderle. le vendió al- le vendió Uno al que no habla volante con Dani. central. ¿Cómo se llama el volante O que no habla central con de él. River? Yo si quiero hablar con alguien, hablo directo, no uso vendió en 12 intermediario. ¿Qué es lo que vos me decís? Que yo soy, que A me ver. está usando a mí. A ver, vamos. Me está usando a mí. Ya que él A la usó, puta. ya que él usó ¿Y vos esa qué le palabra, miraba, Francisco López? ya que él usó esa Vos lo que le palabra, echan en el yo no quilombo. Pelea ajena no compro aquí. Moquete ajeno Ya no tenés compro. bastante. No, ya. Primero con criatura, porque te dejo de saludar porque usás este color de camiseta. No, eso es de criatura. ¿Qué es lo que te pasa? Eso es Germán? Karim Infante. Madurá, mijo. ¿A quién le decís eso? Al que te manda mensaje. Dani Maciel se llama. ¿Por qué no sé, decís su no sé, nombre? no lo conozco. Yo te digo su nombre. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457 Energy Gas. Chileno, Maciel no quiere hablar, hermano. Pero me parece pelea de chiquilines, será. Y él es un chiquilín. Vende, güey. Compañía. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Lo que estamos sacando de deducción, no opinión. Es cierto, tiene razón David, así estamos, ¿Qué es lo que 12-8 nomás. Hoy arranca la copa. Mira, si vos no decías que nos íbamos a sacar Imagínate lo que van a hacer la Si próxima. vos no decías nos íbamos a sacar Los la copa. próximos Veníamos bien, 24 días lo que va a hacer, Francisco, veníamos bien, se infiltró uno que no tiene nada que ver y ahí armó lío él. Así nomás es. Pero envió datos nomás.
No, qué dato. Y está Pavada bien. lo que manda. No, Encima no tiene pero- huevos puestos para decirlo bueno, derecho. Ah, es sí. un dato ¿Cómo quisiera más. que venga acá? Ese ruido de que puso Gustavito, ¿sabes cómo sonaría cuántas veces? 8 veces. Paz, paz, paz. Rambo, lo de Churín. Si dice el niño que le quiere... Racing pregunta. Racing pregunta. San Lorenzo pregunta. Sí. Es Maneja por- como opción. No, y quiere decir, Francisco, que Sí, puede sí, irse. Y si tu contrato termina, obliga a hacerlo. Güey. Vamos a sacar, vamos a una... No, correcto. Sí. ¿Está bien, Obliga a Carlos? hacerlo, porque si no se va a quedar sin nada. Claro, obliga a hacerlo. Va a tratar de buscarlo. Bueno, Vamos a el darle video la de- lectura comprensiva al hecho. Si termina su contrato en 6 meses, obliga a hacerlo. Como también hay algo más que no quiso decir Norman Rieder, pero por algo le llamaron a Romero. Sí, hay gato Él encerrado. dijo ahí, Sí, como si ya dije yo. le dieron una explicación. No, pero cuando... Habrá que ver si es Por por otro favor, delantero la o por explicación otro. terminada la explicación que Jubero le dice queremos Romero, acá se agregó lo de Churín, porque le llamó ayer. Claro, y yo se le entiende. pregunté, ¿te dijeron que se va Churín? Le pregunté a Rieder. En realidad le preguntamos por Aguayo, si se iba por Aguayo. Y él te dijo, por no, Aguayo. hay otras cosas, como diciendo, no por él, pero quizás por otro. Por otro, como Hay- dice el hay niño, te una la dejo cuestión- picando, te la dejo picando. Hay una cuestión también de mucho sentido de pertenencia por parte de Churín que se siente identificado con Cerro, o sea, Sí, lo, sí, lo sí. quiere mucho a Cerro y hay que ver ese punto de vista de decir salgo ahora ya y le dejo hacer o voy a tratar de Vamos a también una parada devolver animación. de lo que Lo Cerro que me pasa dio. es que- Y el cariño de él hacia Cerro también. Mi huevo no tiene nada que devolver ver. un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Cerro, independientemente a la incorporación de Romero, va a buscar en el mercado si Un consigue 9. un 9. Sí, va a Claro, buscar. tal cual. A mí me dicen de Bruera, ¿a que dónde se va? queda Tigre Churín, lo no se quiere. va, no se quiere ir Churín. No se quiere Churín. ¿Brera a dónde va? Churín, Churín, Churín. Tigre Argentina. Y hay que hablar con un colega de Tigre, con un dirigente de Tigre. Y ahí armó el paraguayo. Bla, Armoa. Churín, Lógico Churín, que Churín. Tenemos que hablar. No, lo que digo es va a ir Mi a- huevo va no a- tiene nada que ver con una información. Cambia mucho. Él lloró como chiquilines, él. Él lloró como chiquitito. Por Germán, veo. No sé, Arturo, a boludos ya lo recuerdo más. Mentiras. Y su seguro Chaco, Marejal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, su pizza, probaste, te gusta. Qué manera de ¿Por qué vino calentar. Ricardo? Qué buen recibimiento. Porque vino me hicieron, ¿no? Ricardo de todo este lío. Él no tiene nada que ver, hasta Y ahora. por eso hacen lío para que él no se meta. No, Porque yo si no. no hacía el lío él. Nada que ver. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Ya si tiene plata, Lactaro al Inter le vendió con mucha plata. le dejó. Le dejó. Sí, pero Diego Colombo habla al del Inter de fanatismo de Miami Racing. le vendió también. Colombo. Roger Martín, el colombiano, tuvo una oferta en un equipo grande de Colombia y rechazó la oferta. Racing tiene el mejor plantel de fútbol argentino, comentan los colegas argentinos para que el man firma Diego. Y Diego es de Racing. Sí, claro, porque es fanático de Racing. Claro. por eso dice eso. Opina con él. En Por el Comes y corazón. para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Vamos a ver por lo de Flores. Bueno, tenemos así, se va. Espérate y así. A Tigre. Tigre, de la Argentina. Churín, Churín, Churín. Lo que digo nomás, bueno, no sé. Hay que ver la situación, el contexto, porque si uno va en la teoría, en el nombre, decir, no, pero Olimpia es mucho más vidriera que, pero no tiene esa vidriera, pues no va a tener, pues. Es que no juega él. No, y él no juega, no está Pero jugando. Olimpia tiene el 50% de En pase nombre de- es más Olimpia que Tigre. Claro. Vende más, decís, estoy viendo... Dice, comandante, en una red social tienen como fuente a Pancho López, donde se pone como dato la salida de Churín de Cerro, dice. No, de lo que dijimos acá. De San Lorenzo. De San Lorenzo, San que hay Lorenzo, intención. de San Lorenzo, Dijo que sí. está interesado. Churín, Churín, Churín.
Ahora llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrá los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Cómo te va, Luciano García? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, surge la información a través de un colega argentino y con mucho respeto te preguntamos a vos. La probabilidad que Facundo Bruera de Olimpia vaya a Tigre. ¿Ustedes qué saben, Luciano? Es así, es real la posibilidad. Según cuentan de Tigre, el jugador estaría interesado en venir acá al Matador. Sebastián Domínguez, el técnico, está buscando un número 9 y apuntan a nombres de jerarquía. Bruera para Tigre sería un nombre de suma jerarquía. Y por eso ya hay sobre la mesa una oferta formal por el 80% del pase, que si bien no lo puede confirmar, la cifra rondaría los $2 millones. Entiendo que el pase del futbolista se divide una parte para Olimpia y otra parte propiedad del propio jugador, así que desde Tigre son optimistas en que a lo largo de la próxima semana van a poder terminar de cerrar la incorporación. Sí, el 50%, Luciano, es de Olimpia y el 50% es el padre del jugador. ¿Qué lo representa? Exacto, por eso. Según me dijeron, la oferta es por el 80%. Imagino que Olimpia querrá quedarse con un 20%. Es un detalle que aún no he podido averiguar. Pero bueno, Tigre arranca la pretemporada el lunes y la idea de Domínguez es contar lo antes posible con la mayor cantidad de refuerzos. Por eso el apuro en tratar de cerrarlo. Las negociaciones, según me dijeron, arrancaron ya hace una semana y recién ahora las pudimos dar a conocer. Pero esto viene trabajándose en silencio hace ya algunos días. Bueno, ¿vos crees que se podría dar? ¿El jugador dijo que le gusta la idea? Sí, de Tigre, por lo que me dijeron, hablaron ya con el futbolista, el técnico habló con el futbolista y está interesado en venir. Y bueno, los hinchas ya, ahora que empiezan a leer la información, están ilusionados porque me dirán ustedes, sus números en Paraguay son bastante buenos, por lo menos para lo que es Tigre, que Tigre acá en Argentina está peleando el descenso directo, así que para Tigre sería un jugador importante, no sé cómo le fue ahí en Paraguay. Sí, jugador de alternativa hasta ahora, pero haciendo goles en los momentos necesarios. Claro, por eso, en Tigre ya los hinchas lo están empezando a recibir bien en caso de que se cierre. Y bueno, la idea de Tigre, como conté, es que martes, miércoles de la próxima semana pueda quedar todo finiquitado para que el jugador viaje y sea los exámenes médicos y firme su respectivo contrato para ya sumarse a la pretemporada de Tigre que arranca este lunes 24. Entonces vamos a esperar, Luciano, sí, porque a lo mejor no es la única oferta. Hay que ver, ¿Puede haber otra cosa? No sabemos nosotros, pero viste, cuando comienzan a manejarse nombres, suele ocurrir. En su momento Olimpia rechazó $3 millones por Bruera. ¿Viste? Entonces... ¿Viste que Pero ese era un momento cuando Bruera tenía o empezaba a tener continuidad y no estaba Coto. Y no era estaba otra Coto. directiva, sí. Claro. Mira, lo que dicen del lado del jugador, de la gente que lo maneja, hablan de un sondeo del fútbol de Brasil, pero que por ahora no se tradujo en algo concreto. Que lo único concreto al día de hoy es lo de Tigre. Pero como dicen ustedes, hasta que no esté todo firmado, hay que esperar. Pero al jugador le gusta la idea para ir a Tigre. Sí, al jugador le gusta la idea. Es más, me sorprende sabiendo que Tigre es un equipo que hoy lamentablemente está último en la tabla de posiciones y está peleando el descenso directo, pero bueno, acá Bruera vendría a ser titular indiscutido y el 9 titular durante todo el torneo. Imagino que eso también lo debe seducir. Y bueno, muchísimas gracias, Luciano, gracias. ¿Y cómo está el paraguayo y no está Blas? Armoa. Y Blas va y viene. Domínguez lo está utilizando bastante en los equipos titulares, pero le está costando. No hace tiempo que no se reencuentra con el gol y lamentablemente, y siendo sincero, es bastante resistido por los hinchas. Es más, Tigre va a buscar un extremo en este mercado de pases para competirles, porque hoy Tigre no tiene competencia en este puesto y por eso Blas viene jugando seguido, no logra levantar el nivel, entonces la idea es traerle una competencia como para que no se conforme y estén a la par o compitiendo cabeza a cabeza con este posible refuerzo que venga. Pero bueno, Blas se va a quedar en Tigre por lo menos hasta fin de año. Un segundo. Bruera tira, arranca el 9, tiró. ¡Gol!
Luciano, Sí. Luciano, te doy esta. ¿Sabe qué faltan para que se vaya Tigre? Detalles. Poquito falta. No, yo te doy una información oficial. Con el Ajá. debido respeto a la que vos nos estás dando. Y yo me estoy haciendo Ajá. cargo. Consulté. Respuesta de Olimpia. Sí. Faltan detalles. Perfecto, está Si mucho me más dicen- encaminado si me de lo decís- que si esos sabíamos detalles entonces. son números, eso yo ya no. Pero que va por en camino. Y vos mismo lo dijiste que el propio jugador está entusiasmado, Luciano. Perfecto, bueno, entonces será cuestión de algunas horas. Sí, pero eso te digo, hasta aquí te podemos decir esto de faltan detalles. Sí, no vas a ser vos, no soy yo. Cuando se resuelven los temas de transferencia, algunos aspectos a lo mejor son considerados y no se da. Pero está muy cerca, Luciano, como vos lo decís. Perfecto, bueno, estaremos siguiendo atentamente el cierre de las negociaciones. Sí, señor. Muchísimas gracias, Luciano García. Abrazo grande. Adiós, gracias. Cada vez más cerca. Cada vez más cerrado, claro. ¿Qué es lo que te pasa? Virtual, Yo no sé, ¿qué es lo que te todavía ocurre? no, todavía no. ¿Querés virtual. que te muestre? Muy cerca. Bueno, vos sabés quién me escribió. No, pero yo estoy refrendando. Que ayuda lo que- mucho, lo que vos ayuda decís. mucho que el jugador le guste la idea. Ya eso avanza mucho. Cuando el jugador Haciendo un quiere. remixado oral ahí. ¿no? ¿Qué? No, claro, no. Pero Cerámica. sorprende. Se quiere playar. Pero sorprende. No, que se canse tira No te para quedas antiguo por toda la cuando vida. se tira para atrás es peligroso. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Adquirí hoy tu horno eléctrico Midas de 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Escríbenos al 021-519-3000 o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bruno Piñatares, Piñatares. el uruguayo, que viene a Guaraní 33 años. ¿Te acuerdas que dijo el uruguayo, dijo Emilio Daer? Un uruguayo y un argentino. dijo. El uruguayo ya tenemos el nombre. Gerardo, si le llamamos. 33 años, Se Bruno llama Piñatares. Bruno Piñatares. Jugó en Barcelona de Guayaquil. Volante, ¿no? El mismo, sí, que jugó en Barcelona. Viene a No, no conozco dónde juega, disculpa. No conozco dónde juega, pero como Guaraní necesita volante. Es volante. 1,83 de altura. Jugó en Rentistas, Boston River, volvió a Rentistas, Portuguesa, Cerro Uruguay. Fue a Australia a jugar en el Sydney Wanderers, jugó en River Plate, Delfín de Ecuador y Barcelona de Ecuador. River Plate De Montevideo. Uruguay, de Montevideo. El profe Alicio Solalinde es el director técnico elegido por la autoridad del fútbol villetano a dirigir la selección de Villeta para el próximo torneo nacional de Interligas de mayores y quedará un cupo para el torneo de la división intermedia temporada 2026 al campeón del certamen. Muy bien, Sola. Muy bien. Un cambio viene siempre bien, billetera personal ahora es Personal Pay, mucho más fácil de usar con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Que se va a Blueras, detalles. Vos dijiste cuánto rechazó, Ricardo, 3 millones. 3 millones en su momento. rechazó. Olimpia compró el pase en 1.100.000. El 50. 50%. Buena compra. Y el hizo- que en le su dijo momento hizo a buena Facundo compra. Bruera Nacional, quiero que vaya a Olimpia, es el papá Sí. de Facundo Bruera. Facundo Obrera vino gracias a Rodrigo y Carlos Bonet en su momento a Nacional. Claro, él venía de Bronda Drogué, del ascenso argentino. Fueron. ¿Y quién es el Tigre hoy, el 9 de Tigre? No, pero Tigre está último. Está terminó- último. No, va yo a ser pregunté, esto. yo pregunté quién Nueve, es, yo no pregunté nueve, cómo está en la tabla. no sé quién está. Vamos a entender ¿Cómo mi terminó? pregunta, Germán. Sí, no, pero 9. Y Dani Maciel, no te vaya a calentar. No, pero en serio te estoy Estoy diciendo. bien, Arturo. No me haga caer mal el mate, por favor. Hasta ahí nomás. Entonces, Se Electro... vuelve loco con Dani, será. Hay cosas que yo no entiendo. Él se Porque vuelve le loco dijo la conmigo. camiseta, pero Dani no, es partidario. Claro. Eso. No es partidario mío. No, partidario Disculpe, de no. Cerro. No, ni mío ni. No sé, pero. A ver. Vos no le pedís Hay cosas que no explicar. se mezclan en la vida. El saludo no se le niega a nadie. Él te va a saludar. No, el saludo se le niega a nadie. Bueno, hasta ahí Bueno, vamos a dejar no ahí quiero nomás. gastar tiempo en cosas que no valen la pena. Hasta ahí nomás, tiene razón, Arturo. Tus electrodomésticos deben ser Yan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. Piñatare es de Guaraní y el otro es
el enganche argentino, ¿quién es? Acá nos dijo Emilio Dar. Sí, dijo, pero no sabemos el nombre. Pero el enganche argentino. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veronia, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. El antigripal ideal para todo pronóstico. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Cookie Ferreira es el centro delantero de Tigre. Sí, el Chucky. Ex Vélez, Banfield. Gracias, Toto. Muchísimas gracias. Gracias. Facundo Ferreira, lo quiso Fabián Londoño y Contín son los. Él cuando estuvo en Vélez tuvo su mejor momento. Lo querían los equipos grandes. Y ahí se fue a México, pero no le fue bien. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982475888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, con respaldo y garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pegos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Dos cosas. ¿Cuánto piensan que gana Buera mensual en Olimpia? ¿Y qué vos harías como representante si el club que tiene tus derechos federativos a 6 meses no se manifiesta? ¿Cuál sería tu estrategia? ¿Cuál? En caso de Él Churín. se va. ¿Quién? Y sacarlo. ¿Cuánto gana en Olimpia? ¿Verdad? Y estará por los 20. Y después puede ser, 20.000, digo. puede ser una Sí, transferencia. Si compra el 100% de un 20 para Olimpia, entre acuerdo entre ellos. Pero pasa que si Olimpia tiene el 50, no creo que se... Bueno, vamos por partes. Pero- Te voy a poner un ejemplo de lo que nos dijo Peta. Sí. Hugo Peta. Espínola 60%. Ayer nos dijo Ayer, en el ¿verdad? hecho, sí. Muy bien. 40 es de Espínola. Espínola. O sea, Bueno, el grupo. Este es igual caso. Pero no es viejo, es nuevo lo de Peta. Ayer te pone Arturo. ¿Qué? Con Hugo Peta. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo están todos ustedes por allá? Un saludo ahí para todos ustedes. Bueno, te llamamos puntual. Juan Espínola, ¿va a Lanús? Y bueno, mira, por el momento no. Estamos en negociación, no. Estamos viendo también hay otras opciones en Brasil y bueno, por el momento todavía no, pero sí es una posibilidad, ¿no? ¿Cómo es la situación con Olimpia de Juan? Y bueno, mira, Juan al terminar el campeonato me dijo que él no quiere ser suplente y bueno, que le vea un club para poder jugar. Entonces hablé con la gente de Olimpia y bueno, le estamos buscando club a Juan. Hay posibilidades, hay clubes en Argentina que están interesados a préstamo y bueno, en Brasil también. En Brasil ahora surgió, hay una negociación, o sea, está encaminada. Hay 2 clubes que están interesados también y está bien encaminada la negociación por ese lado y bueno, Brasil sería compra, ¿no? ¿Cómo él tiene acuerdo y vos lo representás, Hugo Peta? ¿Hasta cuándo Juan Espínola con Olimpia? Hasta el 26 tiene contrato, a diciembre del 2026. Y enseñarnos para tener la información correcta de lo que Olimpia pretende siendo dueño de su pase. Olimpia es dueño del 60% de los derechos de Juan y bueno, eso estamos negociando y bueno, hablando con la gente de Olimpia también y viendo las posibilidades que puedan haber, ¿no? ¿El club que compra el 60% del pase? O sea, lo que le pertenece, los 60 de Olimpia y bueno, los 40 del jugador, ¿no? Hoy estamos ahora hablando con Hugo Peta. ¿La transferencia sería de un 100%, 60 Olimpia, 40 ustedes? Sí. ¿Qué dice Olimpia, qué dice Palermo cuando Juan te dice a vos, yo no quiero ser suplente en Olimpia? Y bueno, mira, lo que hablé con él me dice que bueno, él jugó el último partido, pero él decidió jugar ese partido, ¿no? El técnico le preguntó y bueno, Juan le dijo que, mira, yo no le quiero sacar el puesto a nadie, pero si que termine él el campeonato y bueno, él dijo no va a poder jugar y bueno, que fue él y Juan jugó. Pero ahora de clausura sí, en caso que él no va a ser el titular, bueno, sería buscarle club y bueno, la opción es
buscarle club a Juan, ¿no? Y estamos trabajando para eso, ¿no? Quiere pagar de cierta manera. ¿Es Olimpia que dice no queremos este sistema? ¿Es Lanús el que quiere pagar, perdón, y es Olimpia que le dice esta forma de pago, no? No, ellos quieren préstamo y bueno, Olimpia busca también una venta y bueno, estamos viendo, ¿no? Estamos analizando y ahora salió lo de Brasil y como te cuento, eso está bien encaminado y bueno, vamos a esperar, yo creo que para el 25 de este mes ya tendremos, unos días ya tendremos noticias también, así que vamos a ver cómo va eso, ¿no? Hugo, en un momento cuando Olimpia se iba a hacer del pase del jugador, se hablaban de dos cosas, y me gustaría que me corrijas si estoy equivocado. La primera, Olimpia iba a comprar el 60% del pase para después venderlo a un equipo de México que lo quería. Y también se hablaba que el jugador Juan Espínola quería que Olimpia le compre el 40% que él tenía. Inclusive se habló de un monto que prefiero no decirlo. Pero después como que se entusiasmó con la idea de ser titular en Olimpia, de hecho que arrancó siendo titular con Francisco Arce. ¿Esto es así o estoy equivocado? No, lo que pasó fue en diciembre cuando Olimpia tenía la opción de compra del jugador, ¿no? Vinieron varias propuestas, ¿no? Vinieron propuestas de Ecuador, de México, de un club muy importante de México. Hubieron intereses, bueno, de Argentina también, tuvimos propuestas concretas de clubes grandes de Argentina y bueno, Juan fue el que decidió quedarse en Olimpia, ¿no? Él me dijo, no, ¿sabe qué? Estaba bien, estaba jugando y bueno, él decidió quedarse en Olimpia y bueno, él firma con Olimpia y hoy es jugador de Olimpia hasta el 2026, ¿no? Ahora cambiaron la situación, o sea, cambió el panorama y bueno, él quiere jugar también y bueno, se siente bien y para eso trabaja también, es un chico muy sacrificado, muy trabajador y bueno, eso quiere que se vea también en la cancha y bueno, quiere jugar, ¿no? Porque que te diga yo no quiero ser suplente, y que le diga al club no quiero ser suplente, y que le diga al técnico Tacolán que chiquearse, digo van a alternar. Sí. Acá que decide es el jugador y es muy franco con Espínola. Suplente no soy, te dijo, le dijo el club, Olimpia. Así mismo, y Juan, con la calidad de arquero que es, y bueno, de persona también, yo creo que se merece ser titular y figura en cualquier club grande de Sudamérica, ¿no? Hugo, y Dios mediante lo será. Hugo, hay una deuda importante de Olimpia con el jugador. ¿Eso sería uno de los condicionantes para dejarlo ir o no? Sí, yo creo que sí hay una deuda de una prima que todavía no se cumplió y bueno, esto viene atrasado y vencido hace rato, ¿no? Uh-huh. ¿Y si renuncia el jugador le podrían facilitar la ida? Y deberíamos ver y analizar y bueno, cómo lo haría, ¿no? De momento Olimpia tampoco no lo quiere dar a préstamo, ¿no? Pero hablando con ellos también y bueno, el jugador tiene que jugar y tenemos que cotizarle de vuelta. Hay opción de ir a préstamo a Argentina, pero no es lo que bueno, estamos viendo, es una opción que tenemos, ¿no? Uno es apostar en lo económico y el otro es lo que quiere Olimpia y bueno, el jugador quiere apostar en lo deportivo también y bueno, tenemos esa opción también en Argentina, ¿no? ¿Y los equipos que están interesados en el mercado brasileño son de Porto Alegre? No. En este caso son de Sao Paulo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por este tiempo, pero de Olimpia se va, Juan. Y yo creo que sí, Dios mediante, sí se estaría yendo. Un jugador tuyo que lo representa, que no hablamos del tema y que está por ser transferido. Transferido no, está Brian, por suerte está volviendo también. Brian Montenegro. Brian Montenegro va a la pretemporada, está bien también y bueno, hay sondeo por él también y hubieron clubes de Argentina que siempre lo sigue y bueno, quiere ver también la evolución de él para ver si en algún momento podamos
podamos transferirle también, ¿no? También a Brian. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por tu tiempo. Muy amable como siempre. A todos ustedes, un gran abrazo. Gracias. Brian también podía ser transferido. Montenegro. Montenegro. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. El señor Daniel Vila, presidente independiente Rivadavia. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Daniel? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Esperando el partido de Argentina. Muy bien. Gracias por la deferencia que siempre tiene para Radio Monumental en Paraguay. Daniel, Iván Villalba, ¿es jugador de usted ya de Independiente Rivadavia, al central de Luqueño? No todavía. Estamos negociando condiciones, pero no está cerrado eso. ¿Una cuestión de presupuesto a lo que puede Independiente y lo que pretende Luqueño? No creo que tengamos muchas diferencias. Creo que es un tema más de tiempo, de que hay tantas operaciones dando vuelta a la vez con este mercado de pases abierto. Es una cuestión más de tiempo que de acuerdo. Me parece que hay un acuerdo y que estamos muy cerca de cerrar. Bueno, entonces quiere decir, ¿y qué aspectos hizo para que vaya Iván Villalba a Independiente Rivadavia, Daniel? Bueno, nosotros necesitábamos un marcador central que tuviera las características de Iván. Recordemos que se nos fue Maidana, que fue el central que teníamos en el ascenso, y salimos a buscar un jugador de esas características parecidas a Maidana y nos parecía que Iván Villalba reunía esas condiciones. ¿Se va a dar, Daniel? Estimo que sí, yo creo que estamos muy cerquita y que en las próximas horas debería cerrarse. Muy bien, ¿y Freddy Vera? También estamos negociándolo, también creo que estamos cerca de poder llegar a un acuerdo, así que si Dios quiere vamos a tener la suerte en Independiente Rivadavia de seguir contando con el aporte que nos hacen los jugadores paraguayos, que la verdad son un fenómeno. 2 o 3, porque si hablamos de Iván, 1, hablamos de Freddy, 2, y el que seguiría en Ameliano es Iván, ¿o se queda? Iván en principio se quedaría en Ameliano. Valdés. Sí, se quedaría en Ameliano. Ah, un trueque, como un trueque, ¿verdad? Bueno, es lo que estamos terminando de ultimar, pero Iván tiene ganas de seguir en Ameliano y nosotros no le vamos a cortar la carrera al jugador si tiene esos deseos. Está muy bien. Dani Vila, entonces, para informar correctamente a través de Monumental, puede darse la posibilidad y cerca lo de Iván Villalba a Independiente. Correcto. Es la misma cosa con Freddy Vera. Correcto. Así bien cerramos la charla. ¿Otro paraguayo más no o hay? No, por ahora estamos bien ahí. Está bien. Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechu Gona, a todos les gusta. El volante de Guaraní, niño, llega, ¿sabe cuándo? No, señor, no. ¿Cuándo llega? El uruguayo. Llega el sábado. Piñatares, volante tapón. Sí. Está llegando el sábado. Barcelona. Sí. Y el número 10 argentino llega el sábado también. ¿Piñatares jugó contra Cerro acá? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que Me sí, suena a sí. Piñatares. Sí, porque Pero ya está actuales. 3-4 años en Barcelona. Y antes... Se tiene que haber enfrentado. Sí. Bueno, te repito, niño. Si no se acuerdan, porque no le llamó la atención. Habrá sido compañero de Rivero. No, estaban todos los ojos puestos en el Quito Díaz. En ese momento. Estaban todos los ojos puestos en el Quito Díaz. El sábado llega el uruguayo Bruno Piñatares, tapón para Guaraní. El número 10, el argentino también. El sábado llega el día de Argentina. ¿Quién es el enganche argentino para Guaraní? ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacia Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En Asismed te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revita y Hematocenter. Call médico online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 021-288-7000. Asismed, junto a vos toda la vida. 1318. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Anido Cebellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebellala, casi Rey 2 de Mayo
Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, acceso sur casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Piñatares salió campeón en Barcelona en el año 2020 y fue campeón ecuatoriano en ese año y semifinalista Libertadores. Esa gran campaña de Barcelona hace poco, en el 2021, parte del equipo titular era Piñatares, Bruno Piñatares. Volante central uruguayo, típico volante central uruguayo. Volante tapón. Sí. Ese no fue el año Ese fue el grandote entonces. Ese no fue el año que le ganó por goleada. 1.83 tiene. Sí, jugó bien. Alto. Acá. Jugó contra Cerro. Sí, le ganó por goleada acá, Digo más, se metía mucho en la línea de zaguero. Los centrales. Como los centrales. Sí. Era uno, ese que es lo mismo que cuando lo usó Gustavo Molina, igual de Nacional. En línea de 4 se metía atrás cuando San Lorenzo. Valbuena era el que completaba la línea de 3 en Nacional. ¿Y se metía atrás? Sí. El cambio era cantado a los 30 minutos del segundo tiempo. Línea de 5. Con línea de 5 ya se metía. ¿Quién era él? Valbuena. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 0982-668-485. 1320. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Vamos por parte. Iván Villalba, ¿dónde comenzó? ¿Qué nuevo jugador independiente? Virtual jugador independiente de Rivadavia. Iván, yo lo vi. ¿Dónde comenzó? No, me estaba equivocando, Iván. ¿Qué edad tiene? Yo recuerdo que pasó en Sol, Luqueño. Fue un momento también al exterior. Su inicio. Voy a buscar ¿Experiencia ya tiene? Sí, ya tiene. Que lleva un experimentado Tigre. Formado en Libertad. Después fue al Imbabura de Ecuador. Volvió a Libertad Sub-20. Manta de Ecuador de vuelta. Ahí yo lo tengo en Rubioño. Cuando aparece en Rubioño. En el año 2016-2017. Después fue a Peñarol, ¿cierto? Había ido a Peñarol, Uruguay. Volvió a Rubioño, Sol América, Independiente de Santa Fe. 29 años. Hoy tiene 29. Tiene recorrido, pero con 29. Y Freddy Vera, vamos. Él estuvo Independiente de Santa Fe en Colombia, ¿verdad? Sí, el mismo. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika. ¿Y Freddy Vera? Y Freddy Vera. Su inicio en Capiatá, Cerro. Hace poco habló en la sobremesa y se me fue el jugador. Si está Jorge Casal escuchando, se va a acordar. ¿Qué? Que vivían muchas veces hasta no tenían para comer. Y Arzamendia lo ayudaba. Comían mango con el jugador que habló. Jorge Casal le hizo la nota el otro día, muy emotivo el domingo al jugador, y contaba eso, porque él arrancó en Capiatá. Y a partir de ahí después fue a Cerro, fue creciendo, Deportivo Ameliano. Y Arzamendia creo que fue uno de los que más lo ayudó en Cerro a él. Sí. Pero uno de los que estuvo ya de temprano en Capiatá. Le voy a preguntar a Casal. Muy bien. Nos envía la hija del querido Edgardo Villalba. Gracias, Paola. Hija de Edgardo Villalba, Cayetano Re. Porque es una cosa muy fuerte eso. O sea, que al menos a mí no me gustaría nunca, ¿verdad? Que yo podía decir, en términos así un poquito violento, que voy a hacer yo, pero ¿para qué? O sea, yo es una cosa que si no voy a hacer lo que yo digo, no suelo estar nunca en ningún equipo. Cayetano Villalba, ahora que está presente Cayetano Rey, ¿alguna objeción que tenés como periodista y como crítico sobre el trabajo de Cayetano Rey? Mejor que se lo diga estando presente. Estoy con Rey totalmente. Hizo de un equipo de Guaraní que hace 7 años no le ganaba a nadie. Está clasificado para disputar la final. No hay objeción. Es un trabajo de Cayetano Rey. Tengo tiempo, una anécdota cortita para Rey. Sí, muy breve, muy en Guayaquil, estábamos cenando, está el técnico Chema Rodríguez, vienen los del departamento de selección, dirigentes de la liga, y uno de ellos dice, ¿quién le sacó mi equipo de mi bolsillo? Cada uno tenía su equipo formado el día sábado por la noche para el juego de mañana domingo, frente a Ecuador. ¿Sí? ¿Tiene algo más, doctor?
Cuando yo dije que nosotros lo promocionamos a Red, significaba sacar a un jugador que tácticamente y en el conjunto rendía menos que brillante el doctor. Rubiló te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiló, que alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Carlos, querido, acá lo mandó Pablo a la hija hablando de Cayetano y en su cara le dice comparto Villalba Vicini. Niño. Sí, es Miguel Barreto, el jugador de 2 de mayo, que comenzó en su momento con Freddy Vera y pasaron un momento complicado. Barreto, que está en 2 de mayo, así el mismo lateral. Y es él el que habló una nota emotiva en la sobremesa, el central. Él sí, y se acordó muy bien que era su cuate, su amigo Freddy Vera, que compartían formativas en Capiatá, en algún momento contaban que comían mango, que estaba difícil la situación, uno le ayudaba al otro y se acordó muy bien de Freddy Vera. Por eso cuando hablamos de Freddy Vera tuvo sus comienzos en Capiatá. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Confirmado, entonces está para confirmar si Iván Villalba, lo dijo el propio presidente independiente de Rivadavia, lo de Iván Villalba y lo de Freddy Vera. Sí. Iván Casapeño, Iván Valdés se queda en Ameliano. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Sommelier Vino cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembe. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias desde la Áscara, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué pasa, Francisco? Casi 70 minutos, 1-1 sigue Inglaterra-Dinamarca. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lástima que se borró el audio. ¿De qué? Del comandante. El muchacho. Inglaterra no le gana a Dinamarca. ¿Camapo? No era que estaba rebobinado todo hace rato. Yo soy un nene. Ponemos otra vez. Inglaterra no le gana a Dinamarca. 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 Graba que porque yo voy a usar en el futuro. ¿Cuál? Tú, cuando no permití que uno diga eso mismo que acabas de decir. ¿En dónde va a usar? Acá en la mesa. ¿Y por qué no le llevaba a Gustavito Sánchez? Todo lo que ya será usado en su contra, bro. Acá llevarle a Gustavito Sánchez, va a usar de andarte con Carlos Quilla. No, ¿por qué? Andate con amor. ¿Pero por qué así? Andate, negociamos cuando quieras. Cuando hay precedente es más fácil hacerle cuando hay precedente, utiliza ese precedente para cometerle al comité. Ya entendí. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Muchos saludos al ingeniero Carlos Gullari, el ingeniero. Sí, un saludo para me alegra escucharlo. Carlos Gullari. A Ricardo F., gran valor ese. Hincha independiente de Carlito Gullari. ¿Cierto? Sí. Hacemos rival nuestro, veo. De Racing. ¿Vos sabés de Racing? Claro, Humberto. Humberto, sí. Cuando vino en el 61. ¿Usted hincha de Racing? Claro. El otro día me dijo que era hincha de Newell. Arturito. Me dijo que hincha de Newell. No. En el interior, En el interior, Newell. Humberto vino con esto. Niño me dice soy de Newell. Humberto vino, mi querido hermano, con corbata, Pisuti, Mantilla, Sosa y Belén. Cuando él vino a casa, lo primero que repetía era la delantera de Racing. Corbata, Pisuti, Mantilla, Sosa y Belén, con otro agregado que no me voy a olvidar. El técnico de Racing campeón del mundo, ¿quién fue? De esa línea delantera. Respondan. Pisuti. Corbata. Técnico. El técnico del 66 creo que fue Corbata. No, campeón fue Pisuti. Ucampo, el técnico del 66. 67 en verdad. Tenés razón, que le ganó al Celtic. Claro, Pisuti, el equipo de Pisuti, José Pisuti. Era el técnico él. Claro, yo tenía 5 o 6 años cuando eso.
Yo ya tenía 5 Bueno, años. listo, la voz. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participás enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. Hasta el 23 de junio descuentos increíbles al contado o hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupiru Bichá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es como dice Carlos Quise, Pisuti el técnico del 67 en Racing. Lástima que no aposté. Pisuti fue. El equipo de José. Sí, señor. El famoso equipo de José. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible con Alpecin. Aumentas tu defensa, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad Fapasa. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando una Smart TV Tokio. Te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Diego me está por matar. Pojila tipo será. Situaciones encontradas porque amo este club. Rodrigo de Paul cuando deja Racing. No triste, pero muy emocionado. ¿Te hubiera gustado jugar hoy? Sí, la verdad tenía muchas ganas de jugar y de poder ayudar a mi compañero y tratar de darle una alegría a la gente. Entiendo la dirigencia porque bueno, pueden pasar cosas que uno no espera. Pero bueno, ya está, ahora voy a hacer fuerza de la tribuna. Es un paso muy importante en tu carrera. ¿Vas soñando con volver? Sí, no, soñando no voy a volver porque yo soy lo que soy por este club, lo quiero mucho y voy a volver a Argentina a jugar en Racing. Gracias, Rodrigo, felicitaciones. Gracias. Rodrigo de Paul y su cariño a Racing. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Aguante el rojo, Ricardo F. aporta dulzura a esa mesa. Rodrigo. ¿Dulzura? ¿Quién es? ¿Quién es? El ingeniero Carlos Gullar. Y sabe, Rodrigo, entiende. Rodrigo de Paul, ese es un jugador que cambió. Era un 10 que se movía poco, Y ahora un quilombero. talentoso, Ahora un quilombero. y ahora Corre por todos lados. Quilombero. Corre, mete patada. Es el bravucón del equipo de Él Carolina. luego lo reconoce. No, La pero vez es pasada dijo- bravucón. cuando jugaba de 10. Vos querés calentarle al rival. Habla con De Paul. Pero Y la vez motorcito. pasada él dijo, yo en la cancha No hace falta que él diga lo que yo veo. busco un rival. Sí, y otro que jugaba así era Paredes. Paredes era un Yo 10 busco que lo que talentoso. más. Se Yo tiró así atrás. lo conozco de Paul. Sí. ¿O miento? No, es así. El motorcito Él de busca... Argentina. El quilombero, Sí, pero aparte el motorcito es el que corre por todo. Pero el temperamento. Es así un jugador que da todo en la cancha. Sí. Vos chocás con Ricardo y sale él. Y te defiende. Y te Todo defiende. defiende. para Y los es más tiene- veteranos, el Ardil del 78. Baterías Parta es la mejor elección para tu vehículo. Con Parta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Parta, un golazo. ¿Quién transmitió el mundial por Canal 9 del 78? Usted, señor. Sí, señor. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. 78 es blanco y negro de televisión acá. Sí, incluso Olimpia en el 79. Acá se vio blanco y negro. Olimpia, ¿te acordás la promoción de Olimpia Boca? La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo que garantía el grupo Después Luminotermia. con Juan Ángel Gómez aparece Deporte Color, ¿cómo es en Canal 9? Deporte Color. Porque ya Deporte se veía Color, en sí. color. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Si no ¿Para sabes, qué, Pancho? preguntá. ¿Para Yo pregunto, es El pregunta, que, no el era que trajo afirmación. la cabalgata deportiva, Jaime Arditi, los domingos, la cabalgata deportiva Gile, que después lleva a Rivadavia en su rotativo de la isla. Cuando quieras saber algo, pregúntame, Pancho. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando No, es sueños. que ellos no preguntan, pues. Y te pregunté. Es lo que creo, me Bueno, parece. agradece que no googleó. Afirmó, yo sentí lo que afirmó. Primero Para mí fue pregunta de Pancho. Lo voy a defender a Pancho. ¿Vos querés Parecen Lo voy a criaturas. defender a Pancho. Qué malo que eres, no hagas eso. ¿Cómo? ¿Qué? Qué malo que soy. Pero si así relatan los españoles, Qué malo que eres, no hagas eso. Y yo, así relataban ustedes.
Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Bueno, tu WhatsApp ha dicho que el número es 0971-108010. Luego, cuando que la pute de concesión, cuando ¿qué es lo que pasa en Olimpia cuando comprar una rueda 1.200.000 ya vender por 1.000.000? Qué plaga de presidente, inútil. Buenas tardes, comandante. Excelente programa. Ricardo F. Saludo a la mesa. Antonino, niño. Saludo al amigo Antonino. El nombre del norte. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comuníquete al WhatsApp 09814347732. O sea, Pancho y Casal son de Racing. Sí. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Hay tres lugares de 3 sillas. Cada uno puede ser 3 sillas. ¿Por qué? No, digo que hay espacio. ¿Por qué estás celoso? No, está tirando una, Arturo. No, ¿A agárrate. quién veo? ¿A quién, Gustavito? No, acá entra otra silla. O sea, que vos decís que hay espacio. Hay espacio. Ah, eso dice. Víctor ¿Y vos tenés la acá. guita? Si tenés la guita no hay problema. Esto se hace por acción. Los huevos. No, pero Carlos va a colaborar. Dice. Las bolas. Ya mismo Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorty. Serio, no te olvides del auténtico choriqueso Chorty para acompañar los mejores momentos. Chorty Beef con la garantía de la cooperativa Chorty. Es fácil ser generoso con plata ajena. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributi Britain S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Mira, yo te voy a decir una cosa que no. ¿Para qué grabador tú? Yo hice gesto. Sí. Hoy juegan a las 8 de la noche. Hoy se abre la Copa América. Partido inicial. El gran favorito es Argentina. Sí. La presión que tiene. Le dieron fácil para empezar la Copa. Ayer dije, miraste, Arturo. ¿Qué va a ser fácil Canadá para Argentina? Vamos a estar juntos hoy. Sí. Listo, vamos a esperar. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. El jueves 20 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Juan José Pizzuti fue el técnico de Racing campeón en el 66 por el campeonato argentino y 67 campeón de la Libertadores y campeón intercontinental al vencer al Celtic, así como lo decía Carlos Alberto Cárdenas. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Batch o Control Los You Are. En el mes de papá y el mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Consultas al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Comandante, excelente clase virtual para los árbitros paraguayos, la Euro. Que vean los referes gordos. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además, puedes llevarte una pelota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El agoto, el rock logró que la juventud hable mejor el inglés. El reggaetón logró que la juventud hable peor el español. No nacer, aquí está ahí todo el agoto, ¿cierto? José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires en Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todos pagos. Si sos cliente Bill, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo hoy 20 de junio. José Coafer creando tendencia. Pantalla deportiva conducida por Jaime Arditi en los años 70. José Solís. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE. Filiales en Ambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Sede Central de España 330 San Lorenzo. Unisal. El papá de chiquito, tío. El papá de chiquito fue campeón en Olimpia en aquel equipo famoso del 59. Era titular. Brillante. Y ahí es donde Jaime Arditi se refirió a una salida mala. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Comandante, no hay duda, tenés el mejor plantel de panelistas. Pero falta el mejor Gustavito ahí. Tremendamente. Tiene la voz parecida a Gustavito. Pásate ya. ¿A qué hora le dijiste que iba a llamar?
Y correcto. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polos Amanecer de Granjeros Campo 9. Arturo Máximo Rubín, si Ricardo es de Dulzura, vos entonces ¿qué sos? ¿Qué dijo él? Pesado y ¿Qué dijo el boludo este? Si yo soy Dulzura, ¿vos qué soy? ¿Pero qué boludo? Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. El colega argentino, ¿cómo se llama que habló de? Bruera. Luciano García. Para tu final. Y Villa, que habló del presidente, Sí, el presidente, Daniel. Estamos finalizando la tanda, Gustavito. Lectura comprensiva. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancop crece desde la raíz. Tiene que durar más de 6. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuánto tiempo duró con el colega argentino? Y por ahí. 4 minutos nomás. ¿Y el señor Villa? A propósito te hacen. Viste que ayer hizo... No, terrible. Entonces... La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. José Solís, tercer tiempo conducía Ramón Abelardo Villalba. Un tercer tiempo. Sábado. Tercer tiempo iba los sábados. Por los viernes a las 8:30. Los sábados, digo. Sábado iba a la noche. Hola, yo soy la novia de José. ¿Cómo? Hola, yo soy la novia de José. ¿Qué pasó? Vivo con él. ¿Y después? Vivimos juntos hace 2 meses. ¿Y pasó algo, creo? No sé qué hay entre ustedes. Preguntale. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Preferiría que vos dejes de hablar con él. ¿Vos me amás, José? No, es fuerte, en serio te estoy hablando. Hubiera puesto un megáfono, sí, hubiera gritado. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo te gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Y después liga, pues. Sí. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. CNT, el poder de cambiar 100 por Emoy. Ahí digo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Sí, está como decía Carlos Lozado. A las 8 o 9 de la noche era. A las 7. A la puta, me equivoqué también. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. ¿Por qué le critican tanto a la selección? Vamos a dejar ahí, me imagino. Vamos a escribano en el ojo. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. A la calle Pelañas en Dumita, la Ángel versus Angelito Ortiz. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros y tienen el peso exacto. Pay to delivery al asterisco 457 al WhatsApp 0984-443-332. Energy Gas. En vez de la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. Así mismo, que lindo. Puta, ¿qué pensás en estos tipos? Tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí Jugo Suco. Vamos a ir antes que termine el partido, ¿no? ¿Por qué? Y por temor a... Arturo Oñando. No te tiene fe. Alder. Por ejemplo, voy a hacer... Y su seguro Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¡Saludos! Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco Primavera, Concepción. Ahí tenemos, correcto. Fernando Romero va a ver si responde a las expectativas. Exactamente, va como una evaluación España, que el técnico lo quiere tener y ver. En caso de que guste y cierre, se queda en Cerro. Si no, volvería a Triniense. Vamos con CNT, que tenemos... Sí, oyente frecuente, 4 cartones de CNT. Un solo ganador de entrada. El primer oyente se comunica y ya lleva los cartones. Gracias, Darío Rotela. 618-4700. ¿El número? 618-4700. ¿Cómo ya va a llamar?
No, pero no sea joda, esto no. Sacale. ¿Cómo va a ser si todavía no dijimos? No va. Resolvió el comité ejecutivo. Repetí otra vez, no va. 618 4700, el primer oyente que se comunique llega a los 9 cartones. ¿Cómo no voy a creer? Pues yo nunca vi en mi vida que antes que ese día que llama, ya llamó. Salvo que sea un mentalista, algo así. Hola. Hola. Discúlpame, ¿vos cómo sabés lo del CNT? No, yo soy el segundo, Arturo. ¿Y quién le cortó primero? Gustavito. ¿Y vos cómo sos segundo? ¿Quién dijo que sea el segundo vos? Y ya cortó ya Gustavito el primero que estaba. Pero ¿cómo vos sabías que íbamos a regalar CNT? Hace rato ya dijo, niño, eso a las 12 por ahí ya dijo. Pero le pido mil disculpas primero. Pido mil disculpas. Disculpame primero, vamos con el segundo. Sí, que uno mal pensado. Hola, niño. Los últimos serán los primeros. Dijo que me disculpe el primero, mil disculpas. De corazón le pido mil disculpas. ¿Tu nombre? Martín Arrua. Martín, últimos 3, Martín. 840. 840, correcto, Martín, anotado. Puedes pasar a buscar tus cartones. Y que me disculpe el primero, no es de mala voluntad. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Yo necesito tu modelo, pío. Vos ni sombras no tenés más, Gustavito. Una vez en 1 de marzo ganó una camioneta, ¿te acuerdas, Ricardo? Sí, señor. Ganó, sí. Yo gané así mismo. Ganó un cartón y ganó. ¿Cómo se llama él? Martín. ¿Ahora? El de ahora es Martín Arruay, si no me equivoco el ganador era Martín. Bueno, ojalá le dé suerte. Tiene que pasar Martín por O'Higgins Andrade del Telefuturo. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. ¿Cuántos minutos de juego? 87. ¿Por qué te pones nervioso? Porque yo que gane Los ingleses. Papá, nosotros decimos boludeces. No ¿Cómo? Y la Dinamarca. ¿Vos no viste la cara que puso? Sí, no sabía que eras pirata, Carlos. No sabía que eras pirata. No, pero digo también, si no varía, no llega a la final. La puta, se mueren todos. El Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vos en la mitad de lo que juega a la izquierda que por derecha o por el medio. Todo pretexto. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y par personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Puede ganar en Inglaterra todavía, así como ganó ayer Portugal sobre el final. Hacedora que tiene el teléfono ahí, Pancho. Arturo, hace 30 años que te escucho. Mañana, mediodía, inclusive de noche. 30 años hace que te escucho. Y nunca terminaste de contar por qué es lo que te mandó a la mierda la chilindrina. Contaba pues todo, Arturo, por favor. Excelente programa. Y no deja de tener razón. Yo no le creo más a nadie de ustedes, te juro. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenía la sola chilindrina. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rombo.com.py. Llegaron los imbatibles al supermercado Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. A mí lo que me molestó fue la manera en cómo me dijo, pero la chilindrina tenía hay formas y formas. Hay forma y forma. Papá merece premios Go por todas tus compras mínimas de 500.000 guaraníes hasta el 30 de junio. Participan de premios increíbles para papá. Entérate ingresando a electroban.com.py. Vamos con Alejandro Cao. Que sos simpático, Gustavito, veo. ¡Sale y vale! ¿Qué dice? ¡Sale y vale! Sale y vale. Alejandro Cao. ¡Sale y vale! Parana, chilindrina, esta es tu vendetta, tu vendetta. Qué pesado. ¡Sale y vale! Bueno, terminó ya. Alejandro Cabo, tema Francisco da Costa, Luciano García Tigre, tema Facundo Obrera y Daniel Vila, presidente. Pero qué gran operador, es decir, la consola, perdón, casi Guamillar lo Vera. La Costa le quiere Cerro, ¿qué sabes vos? Bolívar, Bolívar.
Bueno, te cuento que ayer en las últimas horas, concretamente yo subí en mis redes el interés de 2 equipos paraguayos, de los más grandes del país, en Francisco da Costa. Esa es la información que yo manejo, muy cercana en este caso al entorno del jugador. Me hablan que existe la opción de que 2 grandes del país, no me quisieron mencionar nombres, ahora ya estáis diciendo vosotros Cerro, por lo que ya se va despejando un poco la incógnita, pero que hay un interés fuerte en Francisco da Costa. En los últimos días, Arturo, te comento que también le ha sondeado Gremio a Bolívar por la posibilidad de que el jugador pueda recalar en el mercado brasileño. Sin embargo, entiendo que no hubo una oferta oficial por el jugador, un sondeo sí, y Bolívar se remite la cláusula de rescisión a un monto que sería cercano a los $3 millones. Así que cualquier club que se quiera llevar a da Costa tendría que poner un monto en esas condiciones. No lo va a dejar ir fácil a Francisco da Costa Bolívar. ¿Y el otro qué club es de Paraguay? No me han llegado a concretar, pero tú sabes que en Paraguay no son muchos los clubes que pueden manejar esos montos. Así que entiendo que la última vez que se había acercado otro club a la figura de Francisco da Costa había sido Libertad. Como te digo, en este sentido no puedo concretar que sea el club. A mí la información que manejo es que son 2 de los grandes del país y que estarían interesados en contar con el delantero debido a su excelente campaña en Copa Libertadores, sobre todo donde lleva ya 6 goles. ¿Tiene tanto a favor? ¿Estuvo en Sol de América? Él estuvo en Sol de América. De Sol de América se produce la pulseta con Cerro Porteño y Bolívar, donde se había dado por hecho que la llegada a Cerro era inmediata, inminente, pero en el último momento saca la chequera Bolívar y lo firma. Desde que llega Bolívar es un delantero que ve mucha portería, porque en Sol de América los números no habían sido tan grandes en cuanto a anotación goleadora, pero desde que llega Bolívar le entra todo, enchufa todos los goles. De ahí se fue en préstamo a Atlético Nacional, donde no tuvo un desempeño como esperaban en Colombia, por lo que no se ejecutó la opción de compra, y en ese momento regresa a Bolívar en junio del año pasado, hace concretamente un año ahora, y desde entonces pues Fran da Costa es la estrella del equipo y la estrella de la Liga Boliviana. En este caso, en el campeonato doméstico en Bolivia es el jugador más desequilibrante, y por otro lado en Libertadores pues los números, como te digo, hablan por sí mismos, donde lleva 6 goles, y incluso, por ejemplo, Conmebol hace unos días publicaba un arte destacando al jugador brasileño de cara al enfrentamiento que va a tener Bolívar ante Flamengo. Por eso te digo que viniendo Flamengo, que es el rival de Bolívar en la próxima ronda, en octavos de final de Copa Libertadores, para que se vaya Fran da Costa, yo creo que únicamente es pagando el monto de la cláusula de rescisión. Él tiene todavía contrato hasta el año que viene, hasta 2025, y este monto, como te digo, es cercano, por lo que se ha podido saber, mínimo a los $3 millones. Te agrego algo para tu información, Alejandro Cabo. No corrió lo de Hernán Rodrigo López a Oriente Petrolero, no corre. Perfecto. Bueno, pues me quedo con ese dato, porque la última información que tenía yo es que se había estancado la negociación. Así que, por eso te digo. Transmitiré de parte de Arturo Rubín, que ya sabemos que tiene toda la información más que garantizada. La transmitiremos citándote a Arturo de que Rorro no se va a ir a Oriente de entrenador. Y después te mando su respuesta a través de nuestra producción, ¿sí? Para que verifiques. Perfecto, te agradezco, porque ahí vamos a hacer como el otro día, citamos el programa, citamos al gran Arturo, y para que la gente también en Bolivia esté atento a Fútbol a lo Grande, el programa que todo lo cuenta en Paraguay. Un placer, Arturo, como siempre, hablar contigo. Adiós, gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Alejandro Cabo, gracias. Surge la información a través de un colega argentino, y con mucho respeto te preguntamos a vos la probabilidad que Facundo Bruera de Olimpia vaya a Tigre. ¿Ustedes qué saben, Luciano? Es así, es real la posibilidad. Según cuentan de Tigre, el jugador estaría interesado en venir acá al Matador. Bruera tira, arranca el 9, tiró, gol, 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 gol.
Sebastián Domínguez, el técnico, está buscando un número 9 y apuntan a nombres de jerarquía. Bruera para Tigre sería un nombre de suma jerarquía. Y por eso ya hay sobre la mesa una oferta formal por el 80% del pase, que si bien no lo puede confirmar, la cifra rondaría los $2 millones. Entiendo que el pase del futbolista se divide una parte para Olimpia y otra parte propiedad del propio jugador. Así que desde Tigre son optimistas en que a lo largo de la próxima semana van a poder terminar de cerrar la incorporación. Sí, el 50%, Luciano, es de Olimpia y 50% es el padre del jugador. ¿Qué lo representa? Exacto, por eso. Según me dijeron, la oferta es por el 80%. Imagino que Olimpia querrá quedarse con un 20%. Es un detalle que aún no he podido averiguar. Pero bueno, Tigre arranca la pretemporada el lunes y la idea de Domínguez es contar lo antes posible con la mayor cantidad de refuerzos, por eso el apuro en tratar de cerrarlo. Las negociaciones, según me dijeron, arrancaron ya hace una semana y recién ahora las pudimos dar a conocer, pero esto viene trabajándose en silencio hace ya algunos días. ¿Vos crees que se podría dar? ¿El jugador dijo que le gusta la idea? Sí, de Tigre, por lo que me dijeron, hablaron ya con el futbolista, el técnico habló con el futbolista y está interesado en venir. Y bueno, los hinchas ya, ahora que empiecen a leer la información, están ilusionados porque me dirán ustedes, sus números en Paraguay son bastante buenos, por lo menos para lo que es Tigre, que Tigre acá en Argentina está peleando el descenso directo, así que para Tigre sería un jugador importante. No sé cómo le fue ahí en Paraguay. Sí, jugador de alternativa hasta ahora, pero haciendo goles en los momentos necesarios. Por eso, en Tigre ya los hinchas lo están empezando a recibir bien en caso de que se cierre. Y bueno, la idea de Tigre, como conté, es que martes, miércoles de la próxima semana pueda quedar todo finiquitado para que el jugador viaje y sea los exámenes médicos y firme su respectivo contrato para ya sumarse a la pretemporada de Tigre que arranca este lunes 24. Entonces vamos a esperar, Luciano, sí, porque a lo mejor no es la única oferta. Mira, lo que dicen del lado del jugador, de la gente que lo maneja, hablan de un sondeo del fútbol de Brasil, pero que por ahora no se tradujo en algo concreto. Que lo único concreto al día de hoy es lo de Tigre. Pero como dicen ustedes, hasta que no esté todo firmado, hay que esperar. Pero al jugador le gusta la idea para ir a Tigre. Sí, al jugador le gusta la idea. Es más, me sorprende sabiendo que Tigre es un equipo que hoy lamentablemente está último en la tabla de posiciones y está peleando el descenso directo, pero bueno, acá Bruera vendría a ser titular indiscutido y el 9 titular durante todo el torneo. Imagino que eso también lo debe seducir. ¿Sabés qué faltan para que se vaya Tigre? Detalles. ¿Poquito falta? No, yo te doy una información oficial. Con el debido respeto a la que vos nos estás dando. Y yo me estoy haciendo cargo. Consulté, respuesta de Olimpia. Sí. Faltan detalles. Perfecto, está mucho más encaminado de lo que esos sabía, detalles entonces. Son números, eso yo ya no. Pero que va por en camino, y vos mismo lo dijiste que el propio jugador está entusiasmado, Luciano. Perfecto, bueno, entonces será cuestión de algunas horas. Daniel, Iván Villalba, ¿es jugador de ustedes ya de Independiente Rivadavia, el central de Luqueño? No todavía, estamos negociando condiciones, pero no está cerrado. ¿Una cuestión de presupuesto a lo que puede Independiente y lo que pretende Luqueño? No creo que tengamos muchas diferencias, creo que es un tema más de tiempo, de que hay tantas operaciones dando vuelta a la vez con este mercado de pases abierto, es una cuestión más de tiempo que de acuerdo. Me parece que hay un acuerdo y que estamos muy cerca de cerrar. Bueno, entonces quiere decir, ¿y qué aspectos hizo para que vaya Iván Villalba a Independiente Rivadavia, Daniel? Bueno, nosotros necesitábamos un marcador central que tuviera las características de Iván. Recordemos que se nos fue Maidana, que fue el central que teníamos en el ascenso, y salimos a buscar un jugador de esas características parecidas a Maidana y nos parecía que Iván Villalba reunía esas condiciones. ¿Se va a dar, Daniel? Estimo que sí, yo creo que estamos muy cerquita y que en las próximas horas debería cerrarse. Muy bien, ¿y Freddy Vera? También estamos negociándolo, también creo que estamos cerca de poder llegar a un acuerdo, así que si Dios quiere vamos a tener la suerte en Independiente Rivadavia de seguir contando con el aporte que nos hacen los jugadores paraguayos, que la verdad son un fenómeno. 2 o 3, porque si hablamos de Iván, 1, hablamos de Freddy, 2, y el que seguiría en Ameliano es Valdés. Sí, se quedaría en Ameliano. Un trueque, como un trueque, ¿verdad? Bueno, es lo que estamos terminando de ultimar, pero Iván tiene ganas de seguir en Ameliano y nosotros no le vamos a
No le vamos a cortar la carrera al jugador si tiene esos deseos. Está muy bien. Dani Vila, entonces, para informar correctamente a través de Monumental, puede darse la posibilidad y cerca lo de Iván Villalba a Independiente. Correcto. Es la misma cosa con Freddy Vera. Correcto. Así bien cerramos la charla. ¿Otro paraguayo más no o hay? No, por ahora estamos bien ahí.